donde vamos a fazer a ceremonia de saída en breves instantes, porque xa temos aquí o primeiro dos vehículos, pero vamos a pedir, por favor, se tan amable a alcaldesa e a conselleira de Deportes, vamos a... Oye, eu quero que saquen esas mans dos bolsillos e lle deis un forte aplauso a alcaldesa de Lugo, doña Nara Méndez, e a conselleira de Deportes, Mauricio Repeto. Buenas tardes, Clara. Un placer volver a Lugo outra vez con motivo do rally. Pois sí, efectivamente, además, como ben dixeches, non rematou aínda o San Froilán, aínda queda para comer o pulpo todo este mes, de disfrutar tamén desta tradición xa do Rally San Froilán, que é outro emblema da nosa cidade. Temos esta proba este ano, bueno, xa sabemos que o Rally San Froilán é o máis antigo do Campeonato Galego, pero este ano, 8 probas disputadas, bueno, con esta será a 8ª proba, e temos aquí en Lugo o récord de inscritos de todos os rallies que se disputan en Galicia, tanto do Campeonato Galego como da Copa de España que se disputou aquí tamén en Galicia. Algo terá Lugo que xente toda quere vir aquí a correr a disfrutar de todo isto. Pois por algo será, non? Eu creo que o feito de ser a cidade máis antiga de Galicia, unha cidade milenaria con todo ese patrimonio, unha cidade moi pro no deporte, na Consellería de Deportes, que é unha consellería que se volta moitísimo, sobre todo co deporte base, que calquera neno ou nena poida disfrutar da súa disciplina, creo que é mellor, e aquí temos un gran abanico para que todos os nenos poidan disfrutar aquela disciplina deportiva porque se sintan máis a gusto, máis cómodos, o que lle traia máis. Desde logo, sí, a práctica do deporte é sempre saudable e, sobre todo, a práctica do deporte do mundo motor é bueno, pues unha disciplina que lle gusta a todo o mundo e que sabemos aquí, pois, a praza concurrida. Nos gustaríanos tamén que, bueno, en esta edición saia todo o mellor posible que o que desexamos, que a xente respete tamén as medidas de seguridade impostas para a organización e que no 45 edición, o próximo ano, podamos celebrar aquí a ceremonia de salida e a de chegada tamén, Lara, que sería un bonito escaparate para poder gritarle a todo este público aquí neste enclave incomparable, a entrega de premios a todos os vencedores e vencedores de tal efecto. Pois sí, ese objetivo, eu creo que ademais fomos dando pasos, puxemos esta saída para a Praza Maior, porque é o lugar máis emblemático da nosa cidade, cando se celebraba antes en outros lugares, máis a periferia da cidade, que queríamos traer pois, tamén este deporte, esta disciplina, pois, o corazón da nosa cidade, que ten moi bonito, no ano que ve que se celebra ese 45 aniversario, pois se podemos traer non só a saída según da cidade, pode ser alcanzar os objetivos a ter en conta e disfrutar pois, deste rally. Isto merece un forte aplauso, por favor. Como que non? Estamos aquí tamén simultaneamente a alcaldesa con Mauricio, antes de que cheguen os vehículos, bueno, responsable, o conselleiro de Deportes, Mauricio. Vémonos na presentación, unha alegría poder estar aquí, e agora xa co bandeirazo de saída para que toda esta xente, todo o público que se vaya a dar cita nos treitos poida disfrutar do automovilismo de Galicia aquí en Lugo, outro ano máis. Así es, hoy es un día de fiesta, la familia del motor, dar la enhorabuena a la escudería Niño por la organización del Rally San Froilán, apelar a la prudencia, a la responsabilidad, a todos aquellos que se acerquen a ver este rally, porque bueno, es un deporte de riesgo y también tenemos como espectadores también velar por su seguridad de todos los que participan y bueno, la enhorabuena de la organización y disfrutar de su día. Vamos a disfrutar, non llevamos a dar máis voltas, gracias por a súa asistencia e gracias porque as institucións son un pilar fundamental para que estemos aquí ano tras ano. Gracias de verdade. Ese aplauso de todos os veciños e veciñas de Lugo, a Corporación Municipal, a alcaldesa Nara Méndez, e xa temos o primeiro dos vehículos, o que lle vamos a pedir que acceda xa, que acceda a esta ceremonia. A esta ceremonia de saída, porque vamos a facer unha ceremonia de saída do último ao primeiro. Unha ceremonia en sentido inverso, co cal vamos a poder disfrutar de todos os vehículos e os últimos, damos a bebida tamén ao resto de autoridades, que logo seguiremos charlando con elas. E chamamos xa o dorsal número 137, a bordo de Fiat 500, pilotando Iago Álvarez, e a dereita de copiloto Jessica Piñeiro. Este aplauso da cidade de Lugo para todos eles. Vamos a pedir que baixen, por favor. Vamos a pedir que baixen, porque sempre digo que os últimos serán os primeiros, e aquí todos os que compiten teñen tamén
que, bueno, pues verse, conocerse, darse a conocer tamén, e que todo o mundo poida ver pues, os pilotos e copilotos, que están nesta querella de Seida. Fuerte aplauso para eles, los 137, Iago Álvarez e Jessica Piñeiro. Bueno, vamos a poñer aquí a vosso lado. Co pequeno Fiat 500, supoño que este rally toca disfrutalo e vivilo da mellor maneira posible, Iago. Por supuesto, ese era o que queríamos facer do principio, restauramos de novo e ca máxima ilusión no primeiro día. Jessica, como se vive desde o asiento da dereita disfrutar dun rally San Froilán? En este coche con medo. Bueno, con medo non será para tanto se te alistache. No. Con tensión. Con tensión. Con tensión. Por para soltar a tensión, eu non sei que vos parece a todos vos. Un aplauso vamos pedirlo despois, pero eu quero comezar esta ceremonia de saída desta 44ª edición do Rally San Froilán pois para distender un pouco o ambiente, que non estean tan nerviosos, contándovos un chiste. Parece vos ben que vos conto un chiste? Bueno, dice, bueno, a ver, dice a señora, a ver si é bon. Bueno, isto é aquilo que está no altar a piques de casar e lle dice o cura aos novios, Manuel, ti queres a María como futura esposa na saúde, na enfermedade, na riqueza e na pobreza e hasta que a morte vos separe. E díxelle Manuel, sí, no, non. Vale, podedes rir un aplauso. Bueno, a ti que te parece o chiste? Pareceme que se la gente, pues... Esto sí que merece un aplauso. Esto sí que merece un aplauso. Bueno. Bueno, a ver qué día monta. A ver qué día. Esta es la maravillosa manera de empezar a San Fernando. A Mota allí, que dice a Mota. Mota dice que sí, adelante, que sí. Bueno, pues isto sí que é a mellor maneira de empezar. Noraboa, que sexa por moitos anos e que sexa para ben. Supoño que así será, Iago. Bueno, Jessica, mellor maneira imposible. No tengo palabras. Bueno, ahora quedache todo bonito por diante, co cal que disfrutedes parella e sobre todo que disfrutedes deste 44º Rally San Froilán, que teñades moita sorte e que nos vexamos ao final e que o final xa o principio dunha moi bonita historia. Noraboa e gracias a todos este aplauso de Vigo para mí. Bueno, pues coas felicitacións da Corporación Municipal, a alcaldesa, claramente, do Concello de Deportes, o Mauricio Repeto, pedimos por favor que suba ese vehículo, porque xa temos a caravana do rally en marcha, xa temos a caravana do rally lanzada. Vamos a pedir ás autoridades, que son tan amables, que tomen a súa posición coas bandeiras xa, se son tan amables, para darlle a salida. A novia está poniendo o anillo, está mirando o anillo todo o día. Fantástico, maravilloso. Pois aí temos. Vamos a recibir a ver o bandeirante de saída. Tamén está don Efrén Castro, o bandeira de Galicia, diputado de Deportes da Diputación de Pontevedra. Boa tarde, agora falamos. O bandeira de... Perdón, de Lugo. De Lugo, non, a ser de Lugo. Temos estes lados. Pide disculpas. Estamos aquí preparados. Toca a salida. 3, 2... Bueno, hay vehículos. A ver si tenemos ese stop preparado. Hay vehículos participantes. Haremos bien variante, por favor, sean amables.
Baixale un segundillo para que conecten todos. Baixale rápidamente para que conecten todos. Dorsal número 136 a bordo de Peugeot 106. José Vázquez, Sonia Vázquez. Fuerte aplauso, por favor, para él. Bueno, José. Supongo que hay ganas de vivir emocionantemente este rally, ¿no? Correndo na casa, un debut, a mellor persona ao lado, moito mellor. Bueno, outro aplauso para eles, debutando coa mellor persona ao lado. Pero non se pode máis, que teñades moita sorte, que vai todo o mellor posible. Gracias por formar parte de San Froilán. E damos vos a saída xa, para que vayades cara ao Outeiro de Reis, se sabedes que mañá. Adiante, amigos, 436. Máis vehículos, 135 neste caso, a bordo de Peugeot 306, pilotando Martín Blanco e copilotando Diego Gómez. Martín, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Hay ganas de rally o no? ¿Canto? ¿Qué tanto por hay? 120 150, pues bueno, deseamos con mucha sorte, que vaya todo muy bien, que nos besamos el sábado al final del rally, que vaya todo bien posible, sorte. Sorte para ellos, este aplauso también, los 135 tomas seguida, adelante. Bueno, ya estamos, teníamos ahí un pequeño problema con la iluminación, ya está todo solucionado, ya está un aire, un compresor de aire. Adelante, amigo, dorsal número 134. Ahí tenemos ya más vehículos participantes, dorsal número 133 a bordo de Citroën AX. Lucas de las Heras, Antonio de las Heras, Cuente AX GTI. ¿Cómo estamos, amigos? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Qué tanto porcentaje ganas hay de competir mañana? 100%. ¿Cómo ves esos rally? Ganeo más difícil. Complicado. Bueno, amigos, con suerte que vaya todo muy bien. Gracias, suerte para vos. Adelante, dorsal número 133. Hay vehículos participantes, ya tenemos Citroën Saxo, dorsal número 132. Alejandro Crespo y Alex Rey. Alejandro, vamos a abrir la puerta para que te veas a todo el mundo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nervioso, muy nervioso. Bueno, ¿cuál es el treito más difícil que ves para mañana? Mosteiro, con diferencia. Mosteiro, Paul Mosteiro, vaya treito, bonito ahí con 1000 cruces. A ver, sale do Concello. Sí, volve en casa o Concello. Bueno, exactamente, volvo Concello. Pues que haya mucha sorte, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Sorte, vamos a salir allá dorsal número 132. Hay vehículos participantes, en este caso a bordo un BMW dorsal 131. David Jacome, Pablo Iván. A ver, David, vamos a saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hacer mañana con el BMW? Derrapar un poquito también. Pues que haya suerte y que vaya muy bien.
Suerte para él, este aplauso también. Adelante, número 131. Hay vehículos participantes. Aquí tenemos dorsal número 130, Adrián Carbolleira, Héctor González. Adrián, Héctor, buenas tardes. Bueno, contadnos, ¿cómo estáis en Rally San Froilán? Pues vamos con el coche, el primer rally y intentar acabar. ¿Primer rally vuestro? El rally mío, el primer rally del coche. Madre mía, todo de estreno, como de las mejores galas. Vale, mañana por ese tramo más complicado, que menos va a salir, oye, cuidado con esto. Por la mañana son bastante sucios y por la tarde está. Pero bueno, a ver, por el tiempo. Vamos. Suerte para mañana. A ver cómo se porta el tiempo, estamos todos pendientes del tiempo. Suerte para él, el dorsal número 130. Dorsal número 129, sorteamos aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas. Ganas de carreras, ¿qué tanto por ser? Poco, ¿no? de ganas te aporté. De ganarte. Bueno, pero de disfrutar seguro, de disfrutar seguro. Sí, antes. Bueno, amigos, pues que haya suerte, que vaya muy bien. Para ustedes de Rey, a disfrutar. Gracias. Suerte, que vaya bien. Dorsal número 129. Hay vehículos participantes. Cristian Varela, el cantante dorsal número 128. ¿Cómo estás, Cristian? Venga. Otro debut. Bueno, a ver, espera, a ver, somos otros, ¿vale? Con mayores caras. Bueno, pero ahora vamos a contar una bonita carrera con él, que también se estrena en Porsche y L. A disfrutar, amigos, suerte. Que vaya todo muy bien. Aplauso para él, el debutante, Morani. Ahí estamos. Vais vehículos ahora con este pequeño John 106 Francisco López de Jesús Balboa. ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes. Todas las grasas puestas en la parrilla. Exactamente. Para quemar la carne toda mañana. Para, A ver si llegamos a casa. bueno, seguramente sí. Acabo ya. Hay que llegar a Goyán y después de Goyán ya darlo todo budismo. Bueno, pues que haya suerte, que vaya muy bien y a disfrutarlo. Ataco. Ataco. Suerte, amigo. Gracias, aplausos. Corte Goyán también. Thiago Roca y Lucas Ruimar. ¿Cómo estamos? Bem, como vamos estar? De momento, bem. Bueno, A ver, mañana. ¿Moitos deles para mañana ou non? Bueno, a ver. É lo que pasa. ¿Dónde vai a estar a clave mañana? Claro, que non acabar. É acabar. Acabar é puro. Pois sorte e a disfrutar de que acabedes, que ese é o premio que vos vais a levar. Que non acabar. Sorte, amigo. Que nada. Aí estamos, aplausos tamén a Juan Carlos Díaz, Jennifer Díaz. Juan Carlos, Jennifer, buenas tardes. Otra vez en San Froilán, ¿cómo estamos? Bien. A ver cómo pasaremos mañana el día y sobre todo disfrutar y intentar acabar, de lo que interesa. Evidentemente intentar acabar, pero tramo más complicado. Mosteiro un poco, bueno, y de Otero de Rey también hay un trocito ahí algo complicadito, pero bueno, es lo que hay. A disfrutar mañana, suerte. Exacto, gracias. Fuerte aplauso para ellos. Saída ya. Hay vehículos. Manuel Ledo Luis Fernández. Manuel, Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué pasa? Estás muy serios vos.
chove mañana. Bueno, se chove que sexa para todos. Sí, pero que por lo menos creamos todos iguales. Objetivo para o rally. Acabar. Pois que se cumplan os vosos desexos. Sorte. Muchas gracias. Gracias, amigos. Sorte. Hay vehículos, versión número 123, Diego Pete, Juan Vázquez. Diego, Juan, ¿cómo estás? Dígame usted, ¿cuál es el objetivo que tiene para este 44º Rally San Froilán? Al final, estamos conseguido, de menos a más, poco a poco, intentaremos. Suerte, amigos, que vaya bien. Gracias por estar aquí. Aplausos. Otro 500, en este caso, Escudería Niño Lugo, Juan Carlos Prieto y Andrés Prieto. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Hoy de maravilla. Bueno, con este pequeño 500 vamos a votar carreras, ¿sos grandes o no? Vamos a intentar ganar por ahí, pero... Bueno, pues que haya sorte. Si no se cumple el objetivo, por lo menos que se cumpla de acabar, que es importante. Exactamente, disfrutar y pasarlo bien. Sorte, amigos. Correr después podría de casa, o sea que hay que poderlo ver seguro. Sorte. Muchas gracias. Aplauso para él. Hay vehículos y más pasos. El José González, ¿cómo estáis, amigos? Bien, estamos, la verdad que contentos, tratando vamos a intentar acabar y a divertirnos, que es lo que queremos. Con este bonito SEAT 127. ¿Cuál es el objetivo final? Acabar, son bastante duro, bastante sucio, zonas muy húmedas, pasar, un ritmo, pasar, acabar, pasar. Sorte en que se cumplan los sucesos. Sorte para él. Hay vehículos, otro año más en Lugo. Dani Artes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento. Bueno, deseando empezar, pero rally mañana. Bueno, pero cuando empezamos hoy. Hay ganas de rally al final. Objetivo, o de sempre, rematar e sobre todo botar de carreiras a que se poña tamén a altura. Sobre todo disfrutar, poder disfrutar a afición e, bueno, intentar acabar. Pois que haya moita sorte, que se cumplan os objetivos e sobre todo que disfrutedes deste rally, que é un gran rally para disfrutar tamén. Correcto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Sorte, amigos. Gracias. Aplauso. Número 119. Otra escudería mío, Lugo. Aquí tenemos a Rubén Rivas, a Santiago Iglesias. Rubén, Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos. Bueno, escudería mío Lugo, escudería organizadora, no se puede defraudar. Hay que disfrutar lo que se pueda y acabar o rally. Vaya rally que nos preparaste desde aquí en Lugo, 70 y pico kilómetros, os treitos complicados. ¿Cal é o máis complicado para vos? Eu creo que Mosteiro vai ser un tramo que hai que, ante a duda, levantar un pouco o pé, senón non chegamos a noite. Bueno, os que haya sorte, que o pasedes ben en todos os treitos, e en Mosteiro tamén, que é un treito para disfrutar como coche. Está claro. Claro, vamos a disfrutar seguro. Sorte, amigos. Gracias. Aplauso para vos. Héctor Pérez de Miguel López, Héctor Pérez de Miguel López, aquí estamos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ganas de correr, eso me gusta. ¿Dónde vamos a correr máis? Mosteiro, ao lado da casa. Como mola ese tramo de Mosteiro, ese tramo por Mosteiro. É un treito para disfrutar, con moitos cruces, sucio, zonas rápidas, meter perros, quitar perros, queimar frenos, a tope. Sí, tirar. Tirarlle do gatillo, aí iso lle gusta a xente tamén. Bueno, amigos, supoño que a parte de Mosteiro habrá o objetivo de rematar a carreira e disfrutar. Sí, pasalo ben, intentar ya na mañá a noite estar aquí e disfrutar.
Que os disfrutéis, sorte. Gracias. Aplauso para todos vos. Un tramo de Mosteiro. Diego Mayo, Rubén Mollón. Buenas tardes, ¿cómo estáis, amigos? Aquí andamos outra vez, para non variar. Outra vez para non variar. Bueno, de onde vimos? E non é? Escoderías, berberechos, estes son dos berberechos. Ten que ser, a ver que pasa. Non é unha gran tradición, pero San Froilán o maior número de inscritos nesta 44ª edición. Hai moitas ganas de estar ali tamén. Home, hai ganas de todos, xa despois de 3 anos que foi aquí cando acabamos, aí deixámoslo aquí, agora probar o coche, xa que non, e a ver que pasa, pasamos ben, polo menos. Deixades en San Froilán e retomades en San Froilán. Sí, señor, despois de 3 anos volvemos aquí. Algo terá de San Froilán para ter que volver. Pois que o santo vos axude a cumprir os vosos soños. Sorte, amigo. Vale, buenas gracias. Aplauso para eles. Por aí se dao el Sandro Amaro, outro equipo mixto. Como estades, amigos? Pues ben, preparados para mañá, a ver como están esos tramos, porque son moi divertidos, a ver se non chove a mesma disfrutar deles. Cal é o máis divertido de todos? A mí un mosteiro Pol. Pol Mosteiro, este tramo de Pol, ten tela este tramo de Pol. Bueno, pues supoño que vades a disfrutar outras de carreras 60 tamén. Home, vamos correr o que coidamos e estar aquí a noite. Esperemos que a sorte vos acompañe por ese cumplido. Sorte, amigo. Moitas gracias. Aplauso para eles. Daniel Fernández de Manuel Danz, otro equipo cuando se hace todo. Buenas tardes, amigos. Bueno, objetivo. Pasarlo bien, disfrutar y llevar el coche del agua y el máximo posible. Trayecto favorito. Todo se entrena. Habrá algún máis bonito que outro? Ya no me acuerdo. Ya se me va la hostia. Bueno, pues que haya sorte, que vaya muy bien y que remate esos rallies. Sorte, amigos, aplausos por eles. Rafael Sánchez, Vanessa Monterroso, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, supongo que habrá ganas de competir en este rally. Sí, bueno. ¿Contra quién vamos a pelear? Correcto, disfrutar, levar o coche negro para casa, ¿dónde vas a disfrutar máis? Yo creo que Pol Mosteiro, bueno, pues a lotería está en Pol Mosteiro. Sorte, amigos, que vaya ben. gracias. Sorte para eles. Outro dos vehículos, Volkswagen. Neste caso dorsal el número 113, Marcos González e Cristian Barreiro. Marcos, Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, estoy a gusto de volver a estar aquí. Gustamos en San Froilán. Sí, está todo perfecto. Están prendidos, cualquiera deles no pasa. Ahora, ¿dónde vamos a botar máis carreras, entón? ¿Dónde faremos uso? Pues vamos a cantar por todos para Mosteiro. Para Mosteiro, bueno, pues nada. Voy a ver, sorte, amigos, en tu lado. Muchas gracias. Aplauso para el grupo. David Fente, Julio Vilariño, David Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. También han disfrutado de rally. Este rally que tenga, todo el mundo quiere disfrutarlo, que a todo el mundo le gusta. Pues no, todo porque es rally la casa. Tenemos ganas de acabar, que alguna vez. ¿Dónde está la casa de dónde? ¿En qué zona? En Lugo. Lugo Capital. Sí. Bueno, ¿cuál es un medio más me gusta? Un corro. Un corvo, bonito también, sí señor. Estamos rápido y seguro. Muy bonito. Son frutos muy bonitos para dar mucha cera y mucha gente disfruta de las exponentes. Pues eso me queda para disfrutar con vos. Sorte, amigo. Muchas gracias. Aplauso para él.
Hay vehículo, en este caso, Carlos Rodríguez, José Rodríguez. ¿Cómo estás, amigos? Buenas tardes. Bueno, gánate el rally y tanto por ti. ¿Dónde vamos a correr más? A ver, no se puede correr. Poco a poco, supongo positivo rematar. Gasto cacheteiro. El coche te para casa. Que se cumplan os vosos soños e se pongan en serio. Muchas gracias. Sorte, aplauso para vos. Pablo Monasterio, Marcos Martínez, otro equipo, todos al centro de él. ¿Cómo estáis, amigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Cuéntanos, Es todo que contar. hay mucho que correr. Es verdad. ¿Cuál? ¿Dónde vas a correr más? Estaremos correr todo. ¿Cuál es el que más os gusta? Corvo, yo creo. Corvo, bonito la señor. Suerte, que vaya todo bien. Aplauso para él. Aquí tenemos José Manuel Leira, Diego Marelo, ¿cómo estás? Vamos a ver el corte, si no, pues por aquí no nos vemos. ¿Cómo estamos, amigo? Estamos bien, contentos, a pesar de que quería dedicar unas palabras a mi abuela que estaba aquí hace un año y yo ya no está con nosotros. Pero bueno, este radio va para ti. Aplauso. Estamos seguros que esa abuela desde arriba está mirando todo lo que estamos viviendo aquí y animándote, como siempre, oficio, para lo más de ser posible. Sorte, que vaya todo muy bien. Por menos gracias a todos. A este radio, hermano. Sorte, amigos, gracias. Saludamos también a don Rubén Cardoso, teniente alcalde del Concello de Lugo, que también está aquí presente. E máis vehículos, máis coches, temos a máis participantes do 107. Neste caso, aquí temos Ángel Iglesias. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Vamos a correr por primera vez o San Froilán e pasando ben. Por primeira vez o San Froilán, entón, supoño que te chamaría a atención algún treino. Por Mosteiro, está todo o mundo con ponte no durme. É moi chulo, moitos cruces, tamén moi divertido. Bueno, Ángel, amigo, sorte, que vaya todo ben, e que vaya a ser a cousa o mellor posible. Gracias. Aplauso para él. ¡Ay, vehículo! ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, supongo que habrá ganas de correr. Sí, bueno, sí, pasando ben, disfrutar aquí, nos tramos estos que son moi bonitos. E rematar, o cal é máis chulo. Para mí, un corvo. O do Corvo, pois sorte para mañá. Vale, muchas gracias. Aplauso para vos. Ay, vehículos, amigos, ¿cómo estamos? Ganas de correr, canto. Muchas. ¿Dónde? Corvo tamén. ¿Cuántas veces viniste a San Froilán? Primera vez. Empecemos nota que estás un pouco nervioso. ¿No? Bueno, pues con calma y mucha suerte. Que vaya bien, aplauso para vos. Bueno, otros equipos. ¡Aplauso para él! Morelos, gran Mario Morelos, ¿cómo estamos? Muy bien. Arroupado con esta gente como vuestra. A tope. Ahí estamos, oye, un aplauso para el cómero. Bueno, mañana, ¿qué? ¿Qué carreras vamos a votar mañana? Ya vamos a votar las carreras que podamos con bastante cabeza. Está mucho para vueltas notas, pero bueno, vamos a tratar de disfrutarlo, que es lo que quiero, diante de mi gente, y pasarlo bien. Suerte, amigo, que vaya todo muy bien, que se dé todo lo mejor posible. Que se van a cerrar. Un abrazo, tío. ¡Aplauso para él!
Otro de España, Niño. Martín Pita, ¿cómo estamos, amigo? Buenas tardes. Pues, moi ben, encantado de estar aquí de novo neste emplazamento. É unha pasada por os que somos de Lugo poder disfrutar dunha salida aquí do centro da cidade. Bueno, deseoso de que chegue mañá e a próxima cita. Dende logo que si é unha pasada poder estar aquí, nesta muralla, dentro da muralla, nesta plaza maior de Lugo para poder disfrutar do rally. E mañán, onde vamos a disfrutar máis? Para min, bueno, creo que todos son rapidísimos, carros bonitísimos, pero bueno, a mota, outra vez, que se volva a facer, o rally a 2 kilómetros da casa, vamos a pasar. Donde? Da casa en donde? A mota. Ah, na Mota, xa de Lugo Guntín. Sí, señor, Lugo, sí. Ese treito da Mota famoso. Que é unha pasada desde pequeno indo a ver o rally ali, e poder ahora correr por ele, a verdad que un placer. Pois sí, señor, dende pequeno vindo rally na Mota e agora poder pasar por ela. Aí estamos. Vaya experiencias que vive esta xente. Amigos, sorte, que vaya todo ben. Aplauso para ele. Bueno, Samuel Lema, Paula Vázquez, ¿cómo estamos, amigos? Un rally muy bonito y bueno, tenemos que usar lo máximo posible y intentar acabar. Intentar acabar, disfrutar, bueno, nos decís lo que nos dice todo el mundo, dinos algo que no nos hayan dicho. Me abrazo, me inscripción. Un aplauso para él. Non se me ocurre volver a preguntar. Bueno, este é un deporte de élite e vos estades nela, co cal vades a disfrutar deste rally. Cantos San Froilán levades xa? Este é o primeiro. E onde vos gusta máis? Que tramo vos gusta máis? Los dos primeros son muy bonitos. La verdad, son muy bonitos. Bueno, amigos, pues que haya sorte, que disfrutedes, e que facedes o esforzo de chegar hasta aquí, e que rematedes esa carreira para poder vernos este fin de rally ali na zona do centro comercial. Muchas gracias. Sorte, amigos, aplauso. Marcos Ledo, María Luisa Lagos, ¿cómo estamos, amigos? Buenas noches, Lugo, ¿cómo están ustedes? ¡Hey! Ahí estamos. Sí, señor, cambia tu sitio. Vamos para ahí y tienes para aquí. No se oye nada, ¿cómo están ustedes? Gas. Bueno, sabes que hay ganas de rally, hay ganas de disfrutar. Pues sí, bastante. Y aquí, a primera vez que corremos, a ver qué tal sale todo. A primera vez, menos mal que a primera vez. Si llegas a ver más veces, ya te quedas con planta y con todo el mundo. La gente de Lugo es muy amable, muy agradable. Hay que decir. Que haya suerte, que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Aplauso para él. La gente de Lugo que es muy amable. Gracias, amigo. Vais equipo número D, Óscar Rodríguez y Jorge Pérez. Óscar, Jorge, ¿cómo estamos? Bien. Solo ben ou moi ben? Muy bien. Canto San Froilán levades? Primero. O primeiro, estrenamos. E o copiloto segundo. Tal foi, o ano pasado? Non acabache, o sea que este ano se tivo rematar. Sí, esa es la intención. E o treito máis chulo cal é? La casa mañana. Gollán, aí estamos, el treito guapo tamén. Claro. Bueno, amigos, pues que haya sorte, que vaya todo moi ben, e que nos besamos ao final do rally. Muchas gracias. Aplauso para vos tamén. Miguel Vázquez, Esperanza Galloso, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, Ferrari. ¿Cómo están ustedes? De puta madre, perdón si hay nervios. Bueno. Bien. ¿Vayan qué? Allá gas. Gas, sí. Gas. ¿Se ha pasado bien? ¿Qué subimos? Estamos casi en Dios. ¿Y qué cosa? ¿Qué pasa?
de la xente. Que pasa siempre ben, eu te voy a pasar con vos. Os cruces, contigo mesmo. Exactamente, nadie pide una consulta que te país. Por no sé. Ahí está. Así que está. Bueno, amigos, suerte que vaya todo muy bien y disfruten de todo el año. Gracias. Jorge, aplauso para él. Le vamos a pedir, por favor, a don Efraín Castro, que tamén, bueno, pues é responsable de deportes, non? Diputado de deportes e educación del Lugo. Está vendido grandes cousas en un lapsus. Tamén sponsor do Rally, e, bueno, pues unha alegría, non? Que grandes as institucións que poden disfrutar aquí deste maravilloso evento, tanto hoxe como mañana este fin de semana, e que Lugo este fin de semana sea a capital do motor de Galicia. Sí, a verdad que para nós é un orgullo ser o máximo patrocinador do ano máis deste Gran San Froilán, desta automobilismo, non? Só hai que ver como a variedade de grupo e como apoio por todas as vidas que pasa o Rally. Eu creo que é dos rallies máis míticos do calendario galego, por eso temos que colaborar as institucións. Decía yo a alcaldesa antes, récord de inscritos, 137 inscritos. En Galicia no que vamos ya, no que se estamos rematando a temporada, y en ningún rally como 137 inscritos. Supongo que iso que tamén é un motivo de orgullo porque a xente quere vir a Lugo. Sí, é o que decía o principio, non? Iso é boa mostra, do especial deste rally, que vai organizado que está, e da afición que hai sempre, que os pilotos tamén te gusta que estén ategadas as estradas de público, porque a todos nos gusta correr desde tamén, que non hai esa actividade. E vostede como Sarrián de Pro, supongo que disfrutou outro día tamén a presentación, e o treito de Sarria tamén pois é un punto notable neste rally. Sí, a ver, en Sarria aí na comarca hai muitísima afición, vimos o outro día na presentación en Sarria, e o tramo de Goiame que formou parte deste rally durante moitos anos e que sempre responde a afición e aí estaremos aplaudindo os pilotos da comarca e hasta os demais e disfrutando deste gran evento. Efraín, gracias por o apoio incondicional ao automobilismo desde a Diputación de Lugo, que siga habendo ese apoio para que sigamos disfrutando desta festa. Moitas gracias. Primeiro, moitas gracias a vos por todo o traballo e por ternos esta festa todos os anos. Muchas gracias. Aplauso, por favor, para don Efraín Castro, diputado de Deportes, la Diputación de Lugo. ¡Hay vehículos! Bueno, vamos aquí. Otros cracks do volante. Este hombre que ven aquí o volante chamase Bran. Gústanos a todos o Bran. Bran, sona ben. O que vai ali a dereita, un experimentado copiloto que nos vai disfrutar e ainda a veces nos bota unha man a nós e todo. Bran, Sergio, como estades? Moi ben, contento de estar na casa, de salida, así que a disfrutar. Bueno, prova de casa, supoño que con moitas ganas de facelo ben tamén. Facelo ben, e poder disfrutar a xente, que ao final é o que se que non vamos a ganar nada, así que podes ir para casa, e disfrute a xente, e contentos. Bueno, como mudaches no xente da dereita de copiloto? Cuéntanos, como foi esta historia? Pois, a ver, o ano, ao principio, se pode ir por el volante, bueno, ser un copi nuevo de experiencia que se prenda puntos que tal, pues, seguro que es bueno. Vamos a preguntar a ese copi con algo de experiencia, porque aquí estos pilotos somos grandes olvidados, pero para todo o traballo que non é conducir, van a verlos. É un dos que mellor fai, Sergio Boga. Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, amigo? Pues con ganas de empezar ya, y bueno, pero todo encantado de estar aquí en un rally más, pues van a más, evidentemente, y bueno, muchas ganas de empezar cuanto antes. ¿Cuántos rallies llevas? En total, 82. 82 rallies. ¿Y qué te pasa por el cuerpo cada vez que estás en la salida de un rally llevando 82 rallies en el cuerpo? Pues la verdad, lo único que me centro es en lo que tengo delante, de la moto y la carretera y disfrutar. Porque aquí dentro se disfruta mucho y de este lado, aunque la gente piense que no, que disfruta mucho con disfruta, se disfruta muchísimo. Sí, señor. Pues que disfrutéis del rally, que viváis una bonita experiencia y sobre todo comprar ahí al volante, que salgan las cosas bien y que el futuro vaya lo mejor posible. Suerte, amigos. Muchas gracias. ¡Aplauso para ellos!
Hay vehículos, ¿cómo estamos, amigos? Ganas de carreras, ¿cuántas tenemos? Bueno, la verdad que estamos muy bonitos, muy rápidos, pero no pasa lo mismo. Llegar a Sarre que olvidó. Llegar a Sarre, ahí estamos. Hay que explicarte lo mucho que gustar. Agradecerle a Efec y a Félix por el trabajo que están haciendo por reparto su realidad a disfrutar lo que hago yo. Pues manda de suerte, que vaya bien. Muchas gracias. Suerte, equipo. Aplauso para vos. No, agradecimiento también. Oscar Nerea, buenas tardes, ¿cómo estás? Afrontar horario, pasarlo sin problema. Pasar más rápido por lo... Sarria tamén é outro punto clave, non? Gustamos máis como é Sarria está no treito de separo mudar ou o ano pasado que non debe ser así máis rápido incluso. É moito máis bonito. É menos perigoso tamén. Bueno, pues que haya sorte, que lleguemos a Sarria, non só Sarria. Lleguemos de volta aquí e rematemos a Sarria, que vamos a tener. Vale, gracias. Aplauso para ele. Mais pilotos, Aitor Crocoto, Driver Santa, ¿cómo estamos, amigos? Buenas tardes, Fran, todo Oye, cuéntame cómo es eso de llevar un piloto de coffee, cuéntame cómo es un costo este, a ver. A ver, ¿cuánto es? La experiencia de la vida y va a ir en marcha. No me va a controlar. Así que la experiencia es de vivir. Desde luego que si llamamos a experiencia de la experiencia, se lo damos. Muchas gracias, Fran. Suerte, amigos, que vaya bien. Gracias. Suerte, aplauso. Ahora son tiempos de arriesgar, así que vamos a doblar la cuerda. Héctor Ruiz, ¿cómo estamos? Todo ben, deseando empezar. Deseando empezar, os treitos cada son os máis bonitos. Están, pero sobre todo Bonse. Bonse, bonito tramo tamén, o primeiro para empezar. Para empezar é bastante bonito, ten unha zona un pouco complicada, pero é bonito, todo radio. Oye, vais a correr tramo de noite, como é isso? Ben, a noite tamén nos gusta. A noite non só para sair. No, está ben, a noite tamén para correr sabe ben. Para disfrutar, van amigos, que disfrutedes, que vayan tomar ben, sorte. Muchas gracias, chao. Aplauso para ele. Bueno, otra escudería Miño Lugo. Dani, ¿cómo estamos, amigos? Deseando empezar. Oye, vamos a tener que falar con a escudería e que o viernes poña algún tramo xa para disfrutar. Sí, deberían hacer un turno por lo menos. Y quitar algo. A fazer, bueno, pero sería unha boa costa, para mañana, mellor. Sí. Para, bueno, que ben, non para mañana. Sí, para el año que viene estaría bien, la verdad. Bueno, aí queda, non hai. Eso es. Dale el treito que máis bonito. Ponce. Ponce, o primeiro, o Teiro de Rei tamén. Sí, un tramo bonito. A ver cómo está. Bueno, amigos, sorte que vaya a tener bien. Muchas gracias. Sorte, aplauso para él. Benito Alonso, Adrián Salgueiro, ¿cómo estás, amigos? Muy bien, por aquí por Lugo. Por aquí por Lugo, de visita, primera vez, ¿cuántas veces visitaste ya? Este es a segundo. ¿Cómo fue la primera? Terminamos, pero bueno, está muy sucio y llovía bastante, para variar. Bueno, para variar, a ver si nos acompaña la bonanza climatológica que hemos vivido y que disfrutamos de un rally sin agua, que es menos complicado. Sí, lo que está un tramo muy sucio, se non chovea a la millón, pero bueno, hay que adaptarse al calle. Bueno, positivo. Terminar. Eso sempre. Terminar y con coche entero para casa. Coche entero para casa, rematado el rally. Son amigos, que vaya a ver. Muchas gracias. Aplauso para él.
Sergio Correa de la Madera, ¿cómo estamos, amigos? Aquí andamos. Por aquí vimos a rally, parece que hay rally aquí, ¿no? Parece. ¿Para mañana qué? A ver, lo que sea topa. A correr. ¿A correr por dónde? ¿A correr por dónde? ¿Dónde vamos a apretar al rally? Por lo negro. El reto máis bonito que haremos. Mosteiro. Por Mosteiro, un chulo. Moitos cruces aí, ese de disfrutar con vos, Ai, bueno, xa se ve. Bueno, vamos a intentar por menos. Eso sí, está ben. Sorte, amigos, vaya ben. Graciña. Aplauso para él. ¡Ay, pilotos! Pablo Guerra, Adrián Álvarez, ¿cómo estamos, amigos? Bien, de momento bien. Bueno, ¿mañana qué? ¿Qué nos va a deparar los San Froilán para mañana? A ver si llega un Outeiro a casa, por lo menos. ¿A casa dónde? A Outeiro de Rei. Outeiro de Rei, bon, primeiro tramo tamén para empezar aí chulo, Sí, mucha lama, pero eso nos gusta. Estamos... Para este coche é o propio. Bueno, pues este coche para disfrutar. Sí, a ver si tenemos ahora los Cuba libres y un poco más. Bueno, esperemos que sí. Sorte, amigo, que vaya todo muy bien, que sea como es lo mejor posible. Venga, gracias. ¡Aplauso para él! Iván, Rubén, ¿cómo estamos? Super. Ganas de que espere. Bueno, hoxe isto é unha festa, non? A xente aquí no centro histórico de Lugo, no Plata Mayor. Isto tamén é bonito para vos, bueno. Sí, isto é moi bonito. Claro, estades desexando correr, iso que o que queredes, que haya lío, meterse en faena. De mañana que tramo máis vos gusta? Cada tramo onde vai a equipo a apretar un poquinho máis a ver que tal será? Outeiro, vos? Un tramo distinto de último sano, por outra parte, non? De outra de Rei tamén. Sí, un tramo máis útil, máis divertido, pero que pasa. Para amigos, que se dé ben que vaya todo como crear. Vale, gracias. Sorte, que vaya ben, aplauso. Outros da escudería organizadora, escudería Miño Lugo, aquí temos saco dorsal 89, Luis Afí, e José Manuel Paz, como estamos, amigos? Aquí andamos, a ver qué pasa por aquí. Bueno, sei que hai rally hoxe. Eso dice, no, o instituto esta xente, non sei para qué, pero bueno, eso parece. Para vervos a vos. A ver, se nos ven todo o día. E mañá onde vos van a aplaudir máis? Home, supoño que na casa, no Corgo, mano será. O Corgo tamén un sitio especial, un tramo chulo, Sí, señor, é verdad que sí. Bueno, agradecemos tamén ao alcalde do Corgo que este aí sempre apoiando este rally. Aplaudimos vos a vos e desexamos que vaya o mellor posible. Sorte. Vale, muchísimas gracias. Aplauso para ele. Outros da escudería Lugo, Mario Sá, non abras que xa por ventanas e terminamos. Escudería Miño Lugo, Mario Sá, e outro histórico aquí á dereita, é un tío grande de Sá, e bonito de Queiras. Mario, agora, como estás? En la casa ahora, que es una Ulloa, y nada, estamos a tropa toda la Ulloa aquí, y objetivo claro, como la Ulloa. Bueno, oye, supoño que tamén este esforzo que fai Escudería Miño con sacar esta rally de arte tamén merece que disfrutedes dele e que, sobre todo, darles un buen espectáculo, non? Sí, supoño, ahora a ver si a mentira de máis para que non vai a tener un camiño ali con palas, antiguamente, un rally de antaño, así, pensa que se puede ver. Escoita, que igual hai que facer algún por aí tamén, non? Bueno, como Alvarito dereita. A ver, vamos a saludar a Alvarito. A ver, espera, no tócate aí, que podemos ver. Alvarito, cuéntenos de outro histórico, que aquí hai mucha xente que grava moitas carreras, que disfruta moito con isto, indo cos coches de arriba ou cos de abaixo. Outro día estaba ponendo en León con número 5, non, número 11. E acabando segundo, exactamente. Agora está aquí, pois, o número 87, o sea, que este te pasa todo como el mismo, cabeza. ¿Cómo estamos, Alvarito?
a cuarta vez por cerrar, o hay que tres, yo pintan desde diálogo, era resultado a varios por los días de verdad, a una vez que el día de mañana promete. sí, yo creo que sí, vamos, o sea, que la entrada, Pues esperemos que así sea, son amigo. Aplauso para él. De Mario a Eloy. Y Eloy sabe que ¿cómo estamos, amigos? Bien, bien, bien. Vaya, si hemos cambiado de coche, no se da cuenta ni Dios. Hay que ganarse él. Bueno, parece que tiene un coche partido, por lo menos para nadie. Que tío también va a ir como máquina, ¿o no? Bueno, el trayecto más bonito que haré. Para movilizar, sale. A correr a Palestina. ¿Más bonito ahora o como se podía antes o al revés? Ahora, como antiguamente. Muy bien, pues mira, saluda aquí a Nami que está ahí por Instagram, seguro que haya suerte y que vaya todo muy bien. Vale, muchas gracias. Suerte, amigos. Rubén López de Yago Piegueira, ¿cómo estamos, amigos? Bien, bien. Aquí vamos. Para correr. ¿Dónde? ¿Más bonito que el vamos? Bonsi. Bueno, pues que haya suerte que vaya todo muy bien, que disfruten del rally y que nos visamos al final de aquí en las termas. Suerte, amigos. Aplausos para él. ASMV, Alberto López, el Francisco López. A ver cómo está este equipo. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Bien, bien. Por ahora todo bien. A ver mañana qué tal. ¿Dónde va a estar más complicado mañana? Bueno, quizás los primeros de la mañana y polvo sean los más complicados. Tener cabeza ahí, a ver, pasar. Habrá que nadar y guardar la ropa por la mañana y disfrutar por la tarde, entonces. Eso es. A ver, mirar de acabar celos y es lo importante. ¿Y la noche qué? Y la noche es complicada, la noche confunde y hay que ir con piel de flojo. Hay un par de tramitos de noche todavía. Sí, sí, sí. Y húmedo y bueno, algo de polvo por ahí, a ver qué tal. Espero que bien. Suerte, amigos, que vaya todo bien. Muchas gracias. ¡Aplauso para él! Otros históricos los rallies, como nos gusta este joven, que van pasando los años, pero vais seguindo disfrutando de las carreras ustedes aquí. Juan Carlos Villanueva, aquí en la costa. Algo como tal, Juan Carlos. Escuela una cosa, y siempre que te ganas un rally, saca su traje de gana, saca su alerón. Bueno, pues no pasamos siempre por favor, pero bueno. Exactamente, mientras que estamos aquí, estamos con salud, hay que disfrutar lo que menos nos gusta, ¿no? Suerte, amigos, se vayan a muy bien que nos vemos al final. Aplausos para nuestro público. Otra escuadrilla de Villalobos, Diego Augusto, Diego Blanco, ¿cómo estamos, amigos? Bueno, corriendo la escuadrilla de Villalobos, yo no puedo ir. Hay que defenderla, como se no te vamos a dar a los del peito mañana. Desde el principio hasta el final. Por el puesto, no. ¿Cuál es el trecho que me gusta? Mustang. Por cuál Mustang, ahí estamos, sumada hermosa mayoría. Bueno, oye, este león, ¿qué tal se comporta por ahí? Estamos con él, hay que ir para adentro. Es un león.
Bueno, amigos, sorte que vaya todo muy bien, que disfruten de todo vos rally. Sorte, aplauso para él. Abaixo con estes homes. Oye, aplausos, sacamos el mando de bolsillos para aplaudir a esta xente que teñen un mérito de medo. De medo. Fabio García Pablo Vázquez. Aquí estamos. ¿Cómo estamos, amigo? Bueno, espera. Ponte aquí. Que vos ves así, mira el pasete, ¿no ves? Fabio Paula. Oye, saquemos por el chupe, no, que veo aquí una pegatina que se da como 15 caballos máis, por lo menos, esa pegatina solo. ¿Cómo estamos, amigo? Pues aquí a ver si llegamos mañana al día, para pasarlo bien, para poder disfrutar a todos, llegar a la fiesta que hago más que importante. Paulina, tantas ganas había de llegar aquí, ¿no? Muchísimas, de verdad, estamos muy ilusionados. Esperamos todo lo mejor posible, que nos salga todo como queremos. Fabio, o treito máis bonito do rally, cara, todos son bonitos, non hai ningún monterroso, pero bueno, cal é o treito máis chulo? Outeiro Rei. Ponce. Bueno, allá para poder disfrutar a todo o mundo que está pendiente de vos tamén no rally da casa. Eso por supuesto. Vimos con a mentalidade de pasar ben, de poder pasar ben, disfrutar esta xentiña toda e acabar. Pois este é o aplauso da Plaza Mayor de Lugo para todos vos. ¡Sorte, amigo! Adiante! ¡Ay, vengo! ¡También puerta! Alejandro López, ¿cómo estamos, Parella? Aquí, Deseando que empece. ¿Cantos rally San Fran de Valles? O ano pasado foi o primeiro teu? Non acabaste, este ano se tivo prioritario. Onde quedaste o ano pasado? Ah, amigo, cuidado. E este ano cal é o máis complicado? Hoxe Mosteiro, amanhã vai estar dura, A tarde vai estar bonita e a noite que? Hai tramos de noite tamén. Bueno, amigos, que haya sorte que vaya todo muy bien, Sorte, aplauso para vos. Adiante. ¡Ay, vehículos! A ver, Roberto Rodríguez, ¿cómo estamos, amigos? Buenas tardes. Boa tarde, por aquí andamos. Bueno, vimos o rally, ¿no? Sí, a disfrutar un pouco máis. Como todos os anos, cantos son plenaternos? Non lles leva nin a conta, xa? Acordache que cal foi o primeiro San Fran que correche? Tampouco. Cantos anos levas correndo? 20, polo menos. Madre mía, xa empezaste un San Fran ou non? Non vai salir. Bueno, para mañán, que é o que pinta? Como pintan as cousas mañán? Ben, sí. Bueno, a disfrutar entón, a rematar. Sí, señor. Sorte, que vaya todo moi ben. Sorte, amigos, aplauso para él. ¡Ay, seguimos! Carlos Vilas, Adrián Turío, ¿cómo estamos, amigos? Aquí andamos aquí a rally. Mañana, ¿dónde vamos a pelear ahí a tope? Pero bueno, hay que saltar los tacos, buscar es más difícil. Por 2 da mañana, José Paul Monteiro. Moito lío, vai a ver aí. Despois de noite tamén vai estar complicado, pero a xente non se queixa por a noite. Debe que estar acostumbrado. Todos os gatos son pardos. Bueno, cuidaros que a sorte que vai tomar. Sorte, aplauso para ele.
Completamente nuevo que pedazo, pero prefiero pero no se caso. Me di cuenta que no fui falso, pero hasta que no se vaso. Ahí seguimos, Michael Rivas, Juan Maceda, ¿cómo estamos, amigos? Muy bien, muy bien. Bueno, esta gente está muy pendiente de todos vos. Estamos aquí en el centro de Lugo, na Plaza Mayor, casco histórico. Mellor non podemos estar. Sí, sí, con interpretación vamos a estar aquí. E mañá que? Mañana vamos a disfrutar, a ver si disfruta a xente tamén con nós. Queremos disfrutar todos. Pois esperemos que así sexa, sorte, amigos. Gracias. Aplauso para ele. Ahí seguimos, David Gómez, Silvio González, ¿cómo estamos, amigos? Aquí estamos. Desde Ourense. A Lugo. ¿Cuántas veces aquí? 3 veces. ¿Qué resultado? No acabé ninguno. O sea que este toca seguro. Vamos a ir a este. O ano pasado, ¿dónde quedaste? Hai 3 e 2. Cal é o treito que máis se gusta deste ano? Ponxo, primeiro, para empezar, xa aí duro. Para acabar isto. Bueno, seguro que lo vas a acabar todos este ano. Sorte, amigos, que vaya ben. Aplauso de nuevo para él tamén. Ahí seguimos. Fernando Carvalho, John Rodríguez, ¿cómo estamos, amigos? Bueno, aquí andamos. Aquí estamos, hai moita xente mirando para vos. Había máis ano pasado, Bueno, a xente vai e ben. Al final, ten cosas que poder, pero ten ganas de verlo tamén. Esperemos que non vexan. Mañá onde vamos a ver varios espectáculos. Calquera, dices. Cal é que máis se gusta? O Corvo. O Corvo, bonito tamén, señor. A media mañá aí, mediodía, para disfrutar. Cando xa estamos expertos Con fame e por con barriga chía, aí, a presión toda. Bueno, amigos, sorte, que vaya muy bien. Sorte para eles, adiós, aplauso. Siempre estamos la gente de los caras no la soporto. Borja Soñora, dice con negocio, ¿cómo estamos, amigos? ¿Cómo estamos con ganas de rally? ¿A qué? ¿Dónde de llevar? Dar espectáculo. ¿Dónde vamos a dar espectáculo mañana? Está muy complicado vos para dar espectáculo. Pues que salga todo bien. Suerte, amigos. Aplauso para él, el José 74. Kevin Rodríguez, me gusta este nombre. Kevin Rodríguez de la Santísima Trinidad. Es un nombre. De Cristina Otero. ¿Qué tal? El nombre de aristócrata. Bueno, fue que me tocó. Bueno, ¿cómo estás? Ven, con ganas de correr. Que todo el mundo tenga ganas de correr. Mañana vamos a vivir una jornada espectacular. Acá todo el mundo aquí. Mañana. ¿Dónde vamos a dar la nota mañana? Esperemos que en todos, pero a ver. Algo que máis se guste. O de Otero de Rei, o primeiro. Bolse Otero de Rei, estamos chulos tamén. Ten as súas cosas, pero é outra favorita. Vos te cholío. Sempre hai que buscalo. Bueno, amigos, sorte que vaya muy bien, que disfruten y sobre todo que rematen. Muchas gracias. ¡Sorte para él! ¡Aplauso! Alberto Riero, Rubén Góñez, ¿cómo estamos con ella? Bastante bien, para estar de radio. Sí, animado. O si no tocó traballar, tocó meterse no lío, que usted gusta máis. Sí, algo de todo. Algo de todo. Bueno, habrá que traballar outro día, porque estamos aquí. Bueno, mañana queda un radio chulo. Vos no pares de tener por demais, todo el mundo ten un montón de ganas de radio. Para nos meter radio, así que aprender disfrutar. Vos o terceiro radio, cal foi o primeiro? Paz do Tritón, de Sacra, agora aquí. Que se pare de os tramos aquí? Bueno, son chulos, rápidos, a ver qué pasa. E cal é o máis chulo? O de Monchi,
Pero bueno, si tamén te gusta meterte no campo, hai moita cuneta, moito lío. Sí, a verdade que sí. Os que disfrutedes, amigos, que son tramos chulos para disfrutar, sobre todo que rematedes con unha boa experiencia. Sorte. Moitas gracias. Aplauso para él. Aí seguimos. John Tin, el Conde, ¿cómo estás, amigos? No, pues con muchas ganas de salir a correr, como todo el mundo. Todo el mundo está con unas ganas tremendas. Bueno, mañana ¿dónde vais a dar el do de pecho? Nada más empezar, nosotros vamos a darlo todo y ya estamos ya. ¿Cuántos San Froilán corriste? Es el primer San Froilán y el rally me gusta mucho. Es un rally duro, ¿eh? Tiene pinta de ser muy difícil, pero bueno, tenemos ahí a todos para poder acabar. Pues esperemos que se cumpla vuestro deseo. Suerte, amigos. Muchas gracias. Aplauso para él. Andrés Montero, Sheila de la Fuente, ¿cómo estamos, amigos? Muchas ganas de empezar. Estamos todos igual. Todo el mundo está deseando. Vamos al compadre que coño tramo viernes, ¿sabes? Oye, Mike, pongo tramo viernes, ya se calma, si no, no está llevado mañana. Hay que andar motores. Claro, que si no, esperar, todo el mundo está con ganas, hay que esperar. Nos dormimos, eso. Nada de nada. ¿Tanto de rally San Fernando? Dos. ¿O ano pasado foi o primeiro? No, o ano pasado foi o segundo. Este é o terceiro. Este é o terceiro. Bueno, que tal se foi aquí en Lugo? Bueno, o ano pasado non foi grande, pero bueno, este ano. Para ver este ano, o treino do máis gusta cal é? O do Paro, que vai ser. Bueno, o Paro tamén é un treino bonito. Sí, é o da casa. O da casa, habrá que decir que bueno, Lugo tiene chulo tamén, cuidado. Tramo da Mota, que tramo de vai 30 anos, por lo menos. Tramo chulo. Bueno, amigos, que disfrutedes, que pasen ben, que rematedes a prova, que importante tamén. Vale, moitas gracias. Este aplauso de Lugo para vos. Roberto Piñero, Borja Prada, ¿cómo estamos, amigos? Ganas de rally. Bueno, ahí estamos todos empatados. ¿Qué os parece este rally San Froilán? A ver, veremos mañana por el día cómo estamos, pero estamos. ¿Qué queremos? ¿Que choco o que esté seco? Deixa que esté seco. Que esté seco mellor. E cal é o treito así que máis vos gusta? O final de Pol, quizás. Parte final. Final de Pol. Sí. É o principio tamén, despois de sair do Pol hai 400 cruces por aí. O principio non renta moito, pero vale. Pasar. Bueno, amigos, que haya sorte en que cheguedes ao final. Moitas gracias. Aplauso para ele. Rubén Vázquez de Sergio Vázquez, ¿cómo estamos, amigos? Estamos muy bien, ganas de empezar. Ganas de empezar, bueno, ahí está todo el mundo igual, a ver. ¿Dónde, si empezara mañana a ahorrar y no tramo con los caídas, que empezara, ¿dónde empezarías vos? Está ben así, o la asistencia. Xa non hai que andar moito. Xa non hai moita volta, xa por levantar máis tarde. Exactamente. Vale, pero habrá algún tramo favorito? Para nós son todos iguales, son todos novos. Esto diría ao final. Eu mireche non confío, sí. Sí, o ano pasado, mellor. Pero bueno, outro rally distinto que cambiou todo. Que che gusta máis, este ano ou ano pasado? Este ano hai que montarse, Juntamos máis rápidos a valentía decide, Pues que se xerdes o máis valente posible. Sorte, amigos. Veña, gracias. Aplauso para vos. Vais, equipos. Amigos, ¿cómo estamos? Ben, afrontando xa este comezo de rally. Oye, gustamos estar aquí na muralla, na Plaza Maior, no centro neurálxico de Lugo, supoño. Home, a verdade é a zona máis bonita de Lugo. Sempre é un placer, pois, que o rally arranque en un sitio tan emblemático. Hai que traerlle a montaña a Mahoma, se non vai Mahoma a montaña. Bueno, o que paga falta. Vale, se puxéramos un treino viernes, que vos parecería? Pois, sempre cando fora corrible e divertido,
estaríamos de acuerdo, claro. Para mañán que? Para mañán, con moitas ganas, moito ánimo, esperando que chegue xa para facer o mellor posible. Pois que haya sorte que vaya todo moi ben. Moitísimas gracias. Sorte, amigo! Adiante, amigo, sorte. Bueno. Vicepresidenta de la Diputación de Lugo, también con nosotros aquí acompañándonos. La vicepresidenta de la Diputación de Lugo y diputada de Cultura, Doña Maite Ferreiro, que nos acompaña aquí nesta ceremonia de salida. E temos a máis equipos participantes, outro dos da casa, outro dos que presta moito ver. César Díaz, como estamos, amigo? Bueno, cando hai San Froilán, hai que vir sí ou sí. Sí, claro, a casa nunca se pode faltar. Oye, está todo o mundo pendente túa. Por qué? Porque dicen aquí hay que contar con César siempre. A ver qué pasa. Intentar vamos a intentar. ¿Vais a notar ahí la intimidad o dices, bueno, aquí no pasa, no se nota tanto? Primero kilómetros antes se nota, pero después intentaremos poner un ritmo más pronto posible e intentar atacar. Bueno, pues que se mueva, hay que poder moverlos. Sí. Sorte, amigo, que vaya bien. Gracias, Fran. Aplauso para él. Pablo Sánchez, Rubén Turón, ¿cómo estamos, amigos? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Hombre, encantado de estar aquí. Supone el rally da casa. Sí, efectivamente, sí. Despois dos rallies que faz por aí, cando ves aquí a casa, supoño que hai algo por dentro que te recorre dicindo aquí que facer o mellor posible. Sí, é especial volver aquí e bueno, sempre das un plus, non? Porque lo que podes, bueno, intentaremos mañá, pues, volver a facelo. Bueno, amigos, pues que vaya todo moi ben, que haya moita sorte, que disfrutede de todos os rallies. Moi ben, moitas gracias. Aplauso de Lugo para todos. Bueno, outro conocido, Sincopi. Que pasa, Óscar? Bueno, Sincopi no, vai con Nerea, non vai Sincopi, pero falta Maitiña. Que pasa con Maitiña? Vaya por Dios. Nada, ahora estamos aquí con moita ilusión neste rally que sempre nos gusta, somos ben recibidos, vimos moi motivados, non tivemos moita oportunidade de saber se nos vamos entender ben ou non, pero bueno, creo que non vai ser a excusa para ir rápido, en pouco tempo vamos estar adaptados ao 100%, vimos que a motivación por as nubes, vamos a ir a disfrutar, a ir o máis rápido posible e fazer disfrutar a todo o mundo. Xa o sinto, pero desexo o mellor na vida, xa sabes, que eres un tío moi querido, e sobre todo aquí, de que vayas con unha persoa con Nerea, que seguramente moi bo copiloto, pero falta un poquinho de adaptación, vais a notar menos que noutros lados. Sí, a verdade é que é un rally que sempre se me deu moi ben, estou 100% seguro que Nerea vai fazer un gran papel, quizás siga mellor que a min, xa che digo, pena que non chova, que igual abrense moito máis as mecánicas, pero ainda así vamos intentar dar o máximo de nós e creo que vamos loitar por galos da Copa. Sorte, que vai todo moi ben, e a mellor que te cae algunha gota. Oxalá, cantar e todo, a ver se chovera un poquinho de noite. Sorte, amigo. Moitas gracias. Aplauso para ele. Eu non sei se vos puseron esta canción de favor. ¿Quién le preguntó? A ver, vos tenés aquí que volvés a xente. Me gusta el salseo. ¿Cómo vos gusta vos el salseo tamén? Diego Vila de Zapaño. A mí non me gusta mucho el salseo. Sempre de broma. Como estamos, amigo? Bien, preparando a ver mañana que pasa. Eu quero vos contar unha cousa. Dentro do Campeonato Galego de Rallys existen os de arriba que pelexan por a victoria, despois hai varias copas de promoción
que están sempre moi igualadas. Estamos falando deles porque son un dos máximos protagonistas da Copa Pirelli MS, a Copa auspiciada pola marca de neumáticos e polo distribuidor, e que nos ten en vilo en todas as carreras, porque aquí os veres con número 63, pero estes tíos metes entre os 10 primeiros, como que me chamo Francisco Javier. O ese objetivo, por lo menos, porque aquí é unha pelexa que non está nada decidido, e do primeiro ao cuarto pasandes un salto, Diego. Sí, la verdad que sí. Además, es un año muy bonito porque entre todos los cuatro que estamos luchando ahora nos llevamos súper bien. Hay un ambiente buenísimo y eso nos apetece venir a las carreras por el ambiente que vives con ellos y después de cada tramo siempre estamos todos de buen rollo, no hay un solo pique y es una lucha muy, muy sana y luego lo que dices tú, que se va corriendo, estoy corriendo demasiado, un poquito más que yo, pero vamos a ver si damos la vuelta a la tortilla. Bueno, queda mucha tela. Oye, pena que nos falte el Marcos San Román y el stop hasta un helicóptero. La verdad que sí, es una pena. No podía luchar por ganar, aunque poder a cualquiera, pero él decidió no ir, entonces hay que luchar por nosotros. Una lucha más cerrada, pero igual de bonita. Sí, lo que te dije, siempre es muy bonita porque no puedes descansar en ningún tramo, tienes que ir siempre con el cuchillo en los dientes y una curva que metas la pata, ya llegas a meta y ya no quedaste primero, ya tienes que buscar de segundo, luego hay que ir al remolque, recuperar, tirarse como un loco, hacer un par de libradas por cada kilómetro que vas en el tramo y claro, es lo que hay. Suerte, amigos, que vaya todo muy bien. Oye, el premio va a ser un 5. Los ganadores de la Copa. Aplausos de todo el grupo para ellos. ¿Cómo que no? Diego Vila, Alex Zampayo. Para pelear contra ellos estén aquí os de Noia. Bueno, Álvaro de Boiro, Braise de Noia, nos chamamos os de Noia, que son conocidos por los de Noia. ¿Cómo estamos, Álvaro? A verdade é que de estar un ano máis aquí nesta radio que estamos contigo, a ver como se presenta, que vai estar bastante complicado. Vaya pelexeira que estades tendo todos a décima, estades todos en nada, en un pañuelo, mirad, estamos disputando con vos como ananos. Sí, a verdade é que sí, eu pensei que xa non iba a estar tan cerrado aquí esta final de ano, pero bueno, ao final dando así que estamos disputando tanto nós como, bueno, a ver como acabo de ser adelante. Xa non queda nada, este rally e outro, e vamos a ver quen é o en el pico ano ben. Sí, bueno, este principal era por todo, porque ao final é un rally que vai estar moi delicado. Bueno, xa sempre por generar os tramos difíciles, pero bueno, xa non creo que é un dos tramos máis complicados que vamos vindo aquí. Pero bueno, a ver se vai a donar necesidade de xa. Bueno, amigos, sorte, que vaya todo muy bien, que nos vayan a disfrutar con todas estas carreras que estamos viendo en Manejo. Sorte. ¡Aplauso para él! Otro de los grandes protagonistas. En puntos netos, Marcos Mateiras e Sergio somos líderes, non? Equivócome ou non? Sí. Bueno, vos non pensades nisso ou sí? Hai que pensar en acabar o rally porque xa é o final da temporada, ahora mismo non importa, sino ahora non na mitad non nada, non importa o final. Oye, decía Álvaro que este rally casi vale por dous. Entre hoy, vale por dous, pero vai tan complicado acabar. É difícil, xa, moi complicado, por bien. A ver como A vosa trayectoria foi empezar moi ben, despois pasaste de un valle aí, unha zona valle, con esa salida de carretera, esa pérdida un poquinho de confianza, e sobre todo, pois, pensar un pouco tamén no que custa isto, que andai un golpe que é moi importante, e despois volvemos á parte máis alta. Estades na mellor parte, na mellor posición. Sí, bueno, por suerte, todos os torneios que acabamos no podio, foi primeiro, foi segundo ou quinteiro, todos os que acabamos foi no podio. Aquí conta moito a regularidade, aparte de que é moi duro mandar no ritmo de cabeza,
Queremos que acabedes, que pagades o mellor posible, eu alegraré por vos e por o meu amigo Arandela, su jefe de Egipto Motor, que é un fenómeno como a Copa Contigo, casi como a vos. Sorte que vaya todo moi ben. ¡Aplauso para él! ¡Aplauso de Lugo! ¿Cómo que no? Váysense, por favor. Este es pedir que se vayan. Porque, bueno, no sé si sabéis que no retransmitimos o rally a través de las redes sociales. Si buscáis en YouTube Rally Streaming, podéis ver mañana un rally en directo. Eu digo que vayan porque cada vez que salen estes tíos en pantalla suben sus seguidores. O piloto guapo, o piloto máis. O sea que hai que saludalos. Aí, peinaos, todos os retos. Pampi e Cristian en puntos brutos na Copa vades primeiros. Supoño que hai que defender ese liderato e pensar contra estos bravos. Intentaremos, pero está complicado. Bueno, como vemos el rally este año? Difícil, muy difícil. Está muy sucio, a ver si nos llega mañana, no se va a poner muy complicado, que resbalan, no se agarran, muchos cambios de ritmo, pero a ver qué hacen los animales y a ver qué pasa. Bueno, estos animales, pero vosotros, de momento en brutos sois primeros y venís con una racha de lo mejor. De momento sí, a ver mañana qué pasa. ¿Cuál es el tramo más complicado, Cristian? Ponerse enlaces incluso. Las enlaces son complicados. Bueno, estamos en el rally de Continente 8, el último rally de la temporada. Supongo que cobra una importancia vital para la Copa en la que estáis en un pañuelo. Vosotros estáis líderes en brutos, Marcos líder en netos, intentar recortar, intentar llegar al último rally con opciones los 4. Es el objetivo. No, mi objetivo es que me contraten para el programa. Me van a cantar por ahí a la cumbia, cha. Que me contrate panorama, dice, bueno, o combo dominicano. Bueno, amigos, mañana vamos a dar el del pecho y vamos a seguir dando el espectáculo que venís dando durante toda la temporada. Ahora estás con inventario, suéltate. Venga, vamos a ganar. Aplauso para él, ¿cómo que no? Amigos, suerte. Que vaya todo bien, vamos a ganar. Vamos a intentar a volver y de ganar. El último rally de la Copa disputado. Aquí van a dedicar por la victoria seguro. Pampillón y Cristian, adiante, amigo. Oye, vamos a saludar, vamos a pedir a Ángel que se baje. Bájate, por favor, porque aquí en Lugo temos esa gran sorte de que hai unha promoción, unha copa promocional, non é unha copa, é unha beca de la Diputación de Lugo, que se chama Volante Diputación. Se elixe dentro de unha elección de pilotos o piloto máis rápido e se lle permite disfrutar o Rally San Froilán con gastos pagos. E este ano, o piloto máis rápido é este que temos aquí. Ángel Vidoso, Ángel, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como é a experiencia do Volante Diputación? Coméntalle, porque seguramente a mellor aquí hai alguén que dice non queríamos apuntar o ano que ven ao Volante Diputación. Pois fa unha selección de pilotos no circuito pastoril, organizado pola Diputación de Lugo, e nada, unhas eliminatorias, o que gana, ten este pedazo de premio. Foi complicado ganar este ano? Fácil non é. Hai que arriesgar, pero non hai que arriesgar demasiado, pero bueno, ten o seu rollo. Bueno, e co profesor Solórzano aí? O profesor aprendese moito. Para un dos baluartes tamén desta escola PTC que nos trae aquí, de la Pastoriza, a correr o Rally de Lugo. Pois é un placer falar con Pilón, da verdad, sabe moito, con ele aprendese moito, e bueno, mañá, que nos vai a deparar o Rally? Con cuidado, non romper o coche e acabar, que é importante. E o tramo máis bonito? Gustou bastante o Corvo. Corvo, tramo chulo, sí señor. Bueno, pues que haya suerte para mañana. Que disfrutedes, la boa. Gracias. Aplauso de Lugo, ¿cómo que no? Para o vendedor Volante de Diputación. Para o que comenta o Rally San Fernando de hoxe.
Estamos aquí con don Rubén Arroyo, como dije antes, el de Lugo, que está aquí presentes, autoridades siempre apoyando el rally. Le vamos con más equipos. A bordo de Suzuki Swift, ¿cómo estamos, chicos? Muy ben. Viñemos de disputar ano pasado este rally, se un rally 10, este ano volvemos. A ver se a copia non me tiramos dos orellas. Bueno, supoño que empiezas a disfrutar. Debutaste o ano pasado, remataste un rally. Sí, un buen resultado, quedamos quinto de xeral con Suzuki. Este ano, que é o mellor. Hai que sacar o sombrero con vos. A ver que non se para este ano. A ver se milloramos os resultados disputamos o quinto rally. E o tramo máis bonito está de Madrid. Para correr, Goián. Para acabar, Outeiro. Bueno, pues que disfrutedes, que pasedes ben, e sobre todo que nos deixamos ao final. Sorte. Moitas gracias. Aplauso de nuevo para él, dorsal número 58. Bueno, pues a ver si espera. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, otra vez aquí en la casa. Rally de Lugo, pai e fillo, oye, que se padres que se van aquí dentro son pai e filla, que también disfrutan en familia de este rally, el rally de la casa. ¿Cómo nos tomamos este rally? Bueno, bastante complicado, es un rally bastante complicado. A ver, para mañana va a ser dura. Y a la tarde, si caen más gotiñas, más todavía, pero bueno. ¿Cuál es el tramo más complicado para vos? Quizás digo por estar bastante roto. Después para correr, ven, un team, si no solo va a estar un tramo muy bueno. Tramo bonito también Lugo, estamos a Mota, o tramo de Mota, de pai anterior, ya, nosotros somos mayores. Sí, señor, bueno, los colles trotos, sí, no, colles trotos, porque hay cosas que se están máis anchos. Bueno, tener de sorte que le pudedes no rally, que ven o merecedes tamén, e que sacades un buen resultado, e vades a disfrutar seguro. Sorte. Gracias. ¡Aplauso para él! Hola, López de Javier Bryan, un bonito Foresco. ¿Cómo estamos, amigos? De momento tranquilos. Bueno, con esta bonita máquina supongo que vais a disfrutar de lindo de cómo está un tramo. Sí, esperamos que nosotros disfrutamos todos euros que tenemos. Le vamos a preguntar, ¿qué tramo vas a hacer dereitos con este coche? Porque está todo revirado, es suyo, dereito, ¿dónde vas a seguir? Intentaremos hacerlos todos dereitos, pero después saber qué pasa. Bueno, pero un tramo para este coche, ¿no es para disfrutar o no? Bueno, ¿cuántos San Froilán levantes? Este sería un cuarto. ¿En qué resultados? Un cuarto, como de todo. Desde los 70 hasta... Bueno, como de todo. Bueno, pues este año que disfrutéis, que es un rally bonito para disfrutar, que paséis bien, sobre todo que rematéis. Sorte, amigos. Gracias, muchas gracias. Aplauso para ellos, ¿cómo que no? Dorsal número 56, con este bonito puesto. Adrián Garrido, África García, ¿cómo estamos, amigos? Bueno, ímos levando. Ímos levando, pero supoño que vean, vimos aquí a disfrutar do rally, xente na Plaza Mayor, bañando todo o mundo con máis ganas de carreras que non duran, Bastantes ganas, a ver. Pero a disfrutar, sobre todo, e acabar. Cal é o treino que máis se gusta para poder disfrutar? O primer tramo. Ponce, o Teiro de Rei. Gustache máis agora ou como era o ano pasado, por exemplo? Non viño, ano pasado, a primeira vez que pago este rally. Primeira vez, San Froilán, que se parecen todos os tempos? Gústame moito. É un rally duro. Pero hai tramos bonitos. Pois iso que non nos gusta, tramos bonitos, largos e chulos. É sucio. Sucio, exactamente. Pues a disfrutar, amigos. Sorte. Gracias. Moitas gracias. Sorte para eles. Aplauso. Brais, García de la Figueira, ¿cómo estamos, amigos? Ben, de momento, ben. A ver, mañana, si ven todos días, si aguanta, si tal, y estaba bailando, un pouco, ¿no? Sí, Tigres, que mañana vai a caer algo de agua. Eu mirei a mañana, pero que me mirei, daba algo, antes daba moita máis que la mañana, e ahora xa non mirei. Mira,
Eu que dito sempre de noite que ando cabo que pode chover un pouco por mañá, creo que non. Ti que queres, que chova ou que non? Un pouquinho, sí, pero sí, pasarse. É que se chove un pouquinho, podes os tramos perdidos. Sí, pero tamén mola. Tamén mola, bueno. Eses de rallies que solo con acabar, e na nave o último disco, falou. Iso que queremos, pois que non acabedes últimos, e se acabades últimos e acabades, pois tamén o mereces, non pasa nada. Sobre todo que disfrutedes, que é o que vimos. Sorte, amigos. Gracias. Aplauso para eles, versión número 54. Martín Mosquera, Manuel Mosquera, hermanos, primos de mi familia. Hermanos, ¿de dónde? Teo, Carlos, Santiago, muy bien. Tantas veces vinimos aquí a San Fernán a correr. A primeira. Cal é o tramo que máis che gusta desta primeira que ves? O Corvo. O Corvo, chulo tamén. Que é o que máis che gusta do Corvo? Que hai xente que gusta que se tramo bastante rápido. Hai un restaurante que para forte. Jodido. Se lle dixeche a toda xente que se pone a lengua que era forte. É difícil de chegar. Bueno, non me pueden contar. Sí. Bueno, amigos, que haya sorte que disfruten do rally que remodeles. Sorte. Aplauso para eles tamén do Santi Fuente. Mais pilotos pertenecientes ao Grande Premio Rally Unido, como estamos, amigos? Bueno, pues muy bien, aquí nuestro primeiro rally, no San Froilán. Nada, a intención é salir e pasarlo ben, intentar levar o coche inteiro, e bueno, se podemos facer un poco, mellor, Bueno, oye, ganas aí, sobre todo, de Adri, vai puxar aí a tope. Sí, todo ben, estimos con moitas ganas, e a ver se me aguanta un pouquinho o tempo, nada. E se chove, que chove, como dixo outro, non? Exactamente, se chove, que chove, que é o bueno, amigos, cada tramo que me gusta, para mañana estar pendientes de vos. Bueno, eu creo que todos son uns tramos bonitos, delicados e con moitas trampas. Nada, intentaremos salir ao primeiro acelerando o máximo posible e pouco a pouco, a ver que vai pasando. Sorte que vaya todo muy bien. Gracias. Aplauso para vos, Dani Anido, Andrés Núñez. Manuel Margarito de San Argibay, ¿cómo estamos para allá? Bien. ¿Tantas ganas de rally aquí dentro de este Peugeot? Mucho, llevamos desde Pontevedra sin subirnos y nada, a coger ritmo otra vez y a disfrutar. ¿Y por qué escogiste de San Froilán? Lo había corrido el contrato con Marbella, que me gustara y los tramos son muy bonitos. ¿Cuál es el que más te gusta? Todos son bonitos. Algunos son algunas trampas, todos muy bonitos. Un rally chulo. Pues a disfrutarlo, que suerte que lo acabéis. Vale, muchas gracias. ¡Suerte, amigos! Aplauso para el estamento 151. Evo Pérez, Ángel Pérez, ¿cómo estamos, amigos? Bueno, estás máis tranquilo con os demais, non vais estar con as ganas de rally negras, e non, sí. Bueno, de que viñen estos raros tantos motillantes. Bueno, oye, para mañana que nos depara a vosa pelexia. Chegar ao final, resistir. Chegar ao final do rally. De cal é o tramo que máis vos gusta para disfrutar, chegar ao final levando un bo sabor de boca? Quizás o primeiro, quizás Poxe. Poxe, o Teiro de Rei. Sí, é o Teiro de Rei. É a zona de Outeiro, pero do outro lado. Casi. Bueno, amigos, que haya sorte, que disfrutemos con vos, e que disfrutedes vos tamén con este fantástico rally. Sorte. Perfecto, moitas gracias. Sorte, adiante, aplauso de todos vos, como non? Cristian Cairo, Marta Cairo, outros dos que pelexan no Grande Premio, como estamos, amigos? Estamos ben, todo ben. Que os parece este San Froilán? Intenso, complicado, duro, pero vamos a intentar levar a meta. Bueno, sempre facedes boas actuacións, sempre intentades pelexar por os lugares de honra da Copa, deste Grande Premio, este San Froilán non vai ser menos. Non vai ser menos, os tres primeiros son xente moi forte, estar aí
na pelexa para poder, bueno, acabar no posto bo. E o treino máis complicado vedes dentro aquí dentro, cal é? Complicados todos, pero bueno, hoxe parece un tramo moi bonito para correr e disfrutar ben. Para abrir boca xa, o primeiro treino do día. Bueno, con calma. Bueno, amigos, que haya sorte, que disfrutedes vos e nós con vos. Que vai ben. Moitas gracias. Aplauso de novo para eles. Vais con las listas. Roberto Suárez, Cristian García, ¿cómo estamos, amigos? Ven. Hombre, ¿cómo estás? Ahí no te miraba yo con Roberto aquí tan adiantado. ¿Qué tal? Bueno, aquí esperando a llegar mañana para salir a tope. Escoita unha cousa, o ano que ven vamos a mañana no campo viernes, que che parece? Mellor. Mellor, non, para ir soltando corte. Por lo menos pasa algo, xa non tanto día parado. Bueno, pero iso tamén é bonito vir por aquí por a muralla, disfrutar da xente, disfrutar do rally, supoño que tamén mola. Sí, pero bueno, pode ser pasar igual a correr tamén. Bueno, pero xa vas con máis presa, non tomas todo con calma. Un poquinho sí, porque sacarlo tamén é boa. Bueno, mañan que? Intentar estar arriba e podemos un punto posible, así aí. Terceiro do volante e intentar acabar. Temporada aí. Bonita pelexa que tenes aí, que vaya todo ben, que haya moita sorte. Gracias. Sorte para eles, toma a saída e aplauso de novo. Gracias, amigos. Háganse el favor de bajarse si son tan amables. Aquí vemos outro dos equipos importantes. Moitas veces nas carreiras de montaña, sempre digo o mismo, pero que é verdade. Nas carreiras de montaña, cando miramos as clasificacións, vemos aí un tío que gana casi sempre, que leva 4 campeonatos de Galicia, absolutos de montaña, que se chaman eses Vieites. Este ano pasou os rallies tamén, con Zequiri e Xagueiro, están pelexando por a Copa, por ese grande PCA. Alexis Tequi, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Nosotros encantados de estar en Lugo, de disfrutar del ambiente, y mañana con unas ganas locas de verlos. Pero nosotros también tenemos ganas locas de correr. ¿Cuál es el tramo que más te llama la atención? Cualquiera de ellos, pero el corvo me gusta. ¿Cómo se nota que vienes de la montaña? El rasante, ¿cómo lo vas a pasar? ¿A fondo un 15? Bueno, habrá que medirse, a ver qué pasa. Si no nos asustamos, no habrá que intentar pasar a todo. Bueno, ¿cómo motivamos a este tío para que dé el 200% aquí? Bueno, yo creo que este rally está bien motivado, que nos ganas de hacerlo bien, sobre todo después de pasamos de Boca de Lorense. Entonces no hace falta motivación, creo que ya lo mentalizado, así que se preparen. Yo quería decir una cosa, también a las autoridades que están aquí aguantando, este rapaz que está aquí, porque es un rapaz, al final, Ezequiel Salgueiro, e a todos vos dígolo tamén, foi o vencedor do rally o ano pasado. O ano pasado iba de copiloto con Alberto Meira e este home que está aquí, Ezequiel Salgueiro, ganaron o rally, co cal merecen o aplauso de todos vos, ese ánimo, para que mañana fagan o mellor posible. Sorte, amigos, que vaya todo moi ben, e que se den a loita, que disfrutemos con vos. Aplauso para eles. Vamos allá, amigos, suerte. Váisense tamén ustedes, váisense. Sí, os líderes do volante PGA. É que en Galicia temos a sorte de ter copas de nivel. Temos unha copa que se chama Volante PGA, na que o vencedor do ano ten o premio de gañar e de competir o ano que ven con un vehículo de altas prestacións como N5. E este equipo, Álvaro Castro e Isidro Rey, somos líderes do volante. Álvaro e Isidro, como estaba? Buenas noites. Buenas noites, estamos moi contentos de poder estar aquí no San Froilán e disfrutar dun gran rally que nos prepararon para a batalla de mañana. Allá vai estar unha bonita noite, tienes un tío que saia a dar todo o que te por dentro. Sí, a verdad, sempre están motivados para correr, ainda que a veces ao mellor non se necesite ese intento de correr, sabemos que vamos a correr desde o primeiro metro como se nos acabara de. Oye, está cada vez máis preto o objetivo, Isidro. Non sei como tomades desde dentro,
se estades tensos, se estades co ganas, como está a cousa? Hai que tomar con calma, porque podes cometer un error. Mellor con calma, que estar tenso. Pero bueno, é un rally dos máis importantes porque é o último coeficiente 8 e despois, para rematar a festa, por se aquí non queda ben rematada, temos o rally de Rivera que o rally damos a casa tamén, aí vales seguramente a deixar o estoque. Sí, é verdad, a oportunidade aquí para rematar a faena pois pode ser boa, pero bueno, despois de matar na casa que non vai ser o bonito, non? Entón hai que intentar mañá facer un rally sin errores, ir rápido, e despois en Ribeira intentar rematar os zapatos. Sorte para mañá, que vaya todo moi ben e que disfrutemos con todos vos, que o que lle digo a todos en que época vimos aquí a Lugo. Gracias por estar, por esa noite tan bonita e que se dé o mellor posible. Vale, gracias a vos tamén. Aplauso, por favor. Ahí está. Aplauso para eles, aplauso de Lugo. Para que aplauso para este especial. Vai, pilotos. Bueno, aquí tenemos el 6, ¿cómo estamos, amigo? Bueno, pues estamos muy bien, muy contentos. Rally da casa, rally con as ganas negras de disfrutarlo, esa é a afición animando tamén. Sí, están por todos os lados, animando sempre. Bueno, como tomamos este rally? Con que ánimo? Pois facer disfrutar a xente, un pouco de espectáculo que creo que tamén fai falta. Canto traballo houve detrás para estar aquí na salida do rally? Indescriptible, moitísimas horas. Tiñamos un golpe, poder chegar a estar aquí no rally da casa foi complicado, pero estamos contentos. Sorte, amigos, que vaya todo moi ben. Vale, moitas gracias. Aplauso para eles, Gonzalo Moreno. Oye, vamos ven para aquí, Máximo, ven para aquí un momento. Aplauso de Lugo para mascota de Orenal, Máximo Velo. A mascota sponsor do Rally Río de Galicia Citrón, San Froilán, que está aquí con nós e que acaba de chegar. Vamos a saludar a máis xente, máis equipos. Como estamos, amigo? Adrián Torreiro, outro dos locales que ven con moitas ganas. Como estamos? Hola, ben, aquí en casa sempre estamos mellor. O rally da casa sempre é especial. Por diante da familia, dos amigos, de toda a xente que te quere e te apoia día a día. Esta xente que te quere, que apoia día a día, te manda este abrazo. Están perrando aí como locos. Que lles vamos a dedicar mañá, Adri? Mañá nada, que disfruten e esperamos realizar un buen papel aquí diante deles, diante dos patrocinadores que fan isto posible, nada, disfrutar e acabar. Cal é o treito que máis che gusta sendo da casa? Gústame todos, estamos enfermos, gusta correr, gusta calquera, pero está o primeiro, é bonito. Bon xeutero de rei, gusta o lío, o complicado. Sí, sempre é máis divertido. Bueno, amigos, que haya sorte, que vaya todo moi ben, que disfruten de todo rally, que ven a merecer tamén, que vémonos ao final, que haya toda sorte do mundo. Vale, moitas gracias. ¡Aplauso para Adrián Torreiro! Ahí seguimos, Vicente Gamarcos, Adrián Einos, ¿cómo estamos, amigos? Con nervioso, pero bueno. ¿Por qué estamos nerviosos? Solo no hay tramo. Pues si no, vamos a poner carrera, no va. Bueno, vas a tener que levar aquí a un piloto a tres, que suba que levamos, a Máximo, aquí que está animando o Cotarro, acaba de chegar, pero vai poder boa festa tamén aquí. Mañá, onde vai estar a clave? Pois, empezar pouquinho a pouco e coller ritmo, a ver que salga. Bueno, Vicente, sorte que vai todo moi ben. Vale, moita gracias a todos. Aplauso para Vicente Cabarcos, Marianino. A ver que nos voy a poner Máximo. Máximo quiere subir un coche 60 como 60. Ahí lo tenemos. La mascota del Río de Galicia, Optimus Pro. Patrocinador, la carne que se nos fuerte de Viento del Rally.
San Froilán, ahí os vemos. Todos son 42 y los López de Manuel Esteves. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cuántas ganas de rally hay aquí dentro de este saco? ¿Qué vamos a correr mañana? ¿Cuál es el tramo más complicado? ¿El que más te gusta? Luego Guntín. Antigua Mota, Anaco de Antigua Mota. Suerte, que vaya todo muy bien. Aplauso para él, Gonzalo Fuerzo. Ay, chicos, Adrián Vázquez y Cristina Prieto, ¿cómo estamos, amigos? Tantas ganas de San Froilán tenemos aquí dentro. Muchas ganas. Dale el reto que más nos gusta. Mol Montero, trago chulo, con sucio, complicado, pero bueno. Complicado. Aparte de evidente, el Montero. Amigo, son de Próximo Bar. Por Canadá. Oye, a ver si toca aquí, mira, hay que aprovechar la publicidad. Bueno, amigos, que haya suerte y me la tengo muy bien. Aplauso para él, José Corintio. Ahí está, amigos, aquí tenemos a Maximus. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas noches. Bueno, ¿cuántas ganas de rally aquí en este coche? Bueno, yo, Coqui, ¿cómo le va? También te estreno, Coqui. O sea, estrenas coche, Coqui, ¿qué más? Como piloto non predomine, vamos a hacer la más nacional. Bueno, vale será. Bueno, seguro que disfrutar del tren. Objetivo acabar, supongo. Sí, el objetivo es acabar, es la parte de una casa, ya que eso es familiar de alguna manera. Vamos a intentar rebajar el reto. Seguramente que sí. Suerte, amigo. Gracias. ¡Aplauso para él! A ver, espera, que nos quiere contar. Quería darle un saludo a mi amiga que está en esta casa mirando en directo. Ahí está. Pues estará por aquí mirando. Gracias. Suerte. ¡Ahí seguimos! Alicia Villeira, Martín Peña, ¿cómo estamos, amigo? Aquí estamos. A ver si sale todo bien. Tienen que meter un rally de la Ribeira a la casa. También vamos a hacer un poquillo algo de test, bueno, solo un poquillo de más. A tantear un poco, a ver cómo es. No es rally que es muy para tantear. Estamos complicados. Oye, ¿y un treino que más te gusta, Calé? A mí gusta me gusta, verdad. Todo el país tiene su harto na codera, se toda a mí me gusta, ¿eh? Pues que disfrutemos con vos. Suerte, amigo. Gracias, Aplauso para él, Alicia Villeira, Martín Peña. Abaixo, Francisco Javier Guillermo Sueiro, aplauso, ¿cómo que no? Oye, ¿por qué has camiseta de Lugo? Un detalle, la camiseta, pero eso merece un aplauso también. Bueno, para mañana que no te pares. Bueno, estamos muy complicados, ir de menos a por sucio. Pero bueno, a todos, bueno, ir a correr, a disfrutar, y más dinero. Pues este aplauso de todo para vos. Suerte. Gracias.
Otro auditor de los rallies, Javi Mariño. ¿Cómo estás, Javi? Momento ben. Bueno, de momento no porque no hay crédito socio. Sí, hoxe estamos a descansar e mañá a ver se vamos a apretar un poquinho. Oye, mañana vaya a estar bonita la pelea, porque vaya tramo. Sí, tramos moi bonitos. A verdade que hai zonas rápidas que era mellor que subera para aprender un pouco aí que vayan detrás. Se chove non sei como se por aí é complicado. Seguramente vai haber problemas. Oye, Álvaro, que tal se porta? Álvaro, moi ben. Aquí, dentro do coche, ben. Non te queda máis remedio. Vai ben amarrado. Bueno, sorte, amigos, que disfrutéis, que vaya todo muy bien. Gracias. Sorte, aplauso. Ahí arriba, tía. Aplauso para él. Otros dos equipos habituales de Galicia. A este equipo se llaman Los Pegatas. Será por el HVT Graf. Será por él. ¿Cómo estamos, amigos y hermanos? Vázquez, ¿cómo estamos? Pues ben, xa con ganas de empezar, nada. Con moitas ganas, a verdad, que vamos a ter un tempinho aí parados, a ver se volvemos a coller un pouco de ritmo. Pero escolles de por rally para disfrutar, para coger ritmo. Sí, a verdad que o rally está moi guapo, unos tramazos, bueno, a ver se podemos aproveitar e disfrutarlo todo o día. Déixeme que adivine, es lo que máis che gusta por Mosteiros. Sí, bueno, calquera deles, a verdad que son bonitos, cada un ten a as súas características, pero bueno, intentaremos disfrutar en todos de cada un deles. Pues que se cumplan os vosos desexos, que disfrutedes e que rematedes, que será unha boa experiencia. Sorte. Moitas gracias. Aplauso para eles, dorsal número 36. Bueno, Eli Quinteiro, Christopher Telmo, vaya música que vos ponen, como vos coñece? Edel, dice, bueno, como estamos, Beni? Como vemos de San Froilán? Que San Froilán duro tamén, Sí, a verdad que las zonas que son bastante complicadas, pero bueno, con calma y a ver cómo acaba. Bueno, seguro que vai acabar ben. Aí con Cristo por aí dando batalla a 200%. E de lo pasar de menos. Supoño que o sitio vai acabar e facer a mellor carreira posible. Ahora, a ver qué pasa. Bueno, pues desexamos toda a sorte do mundo, que vaya todo moi ben, amigos. Gracias, muchas gracias. Dente de Rivadumia, aplauso para eles. Outro dos equipos lucenses de Sarria, Rubén López de Meutón, como estamos, parella? Hola. Ben, hoxe no momento ben. Bueno, necesitando chegar a Sarria, supoño tamén para disfrutar dese bonito tramo, Sí, sempre che gusta chegar e correr na casa, non? Non sabes como vai o día. Oye, cando corredes na casa tedes algo especial por dentro, non? Sempre que non chegas na casa e dices tú quero poder o mellor posible, teño xente aí pendiente. Sí que se nota, verdad, non? Corres noutros sitios e non tens esa visión que tens na casa, pero bueno, a ver o que sale mañá. E aparte do tramo de Sarria, que seguro que partía o que me se gusta, onde vai estar a clave do rally? Non sei, son todos, de verdade, que son ben complicados. O rally é complicado, todos teñen as súas trampas, pero bueno, tenemos un ben contento. Pois seguro que ben. Sorte, amigos, que vaya todo ben. Vale, gracias. Aplauso para Rubén López. Ahí seguimos. Gracias, Caio. ¿Cómo estamos, amigos? No me está cosa para tirar nada. Bueno, y que eres un especialista de estas carreras que vas, debes meter o ano máis de 20, por lo menos. ¿Qué te parece este San Froilán? Pero 30 escales máis segundo. O Canadá, tamén non. Está moi xunto, é moi complicado igual.
Bueno, amigos, sorte y que vaya todo muy bien, que disfruten, como siempre. ¡Aplauso para él! ¡Miguel Ahí seguimos, Isaac Durán, Hugo Varela, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en Lugo, más no podemos estar. Vaya rally para ir con R2. ¿Dónde está la complicación mañana? Mañana en la tarde, ¿dónde está todo? En la mañana y en la noche. Yo creo que la mañana puede ser más complicado. Bueno, pero sois especialistas, no vais a hacer de lujo. Suerte, que vaya todo muy bien. ¡Aplauso para él! Ahí seguimos. Raúl Martínez López, ¿cómo estamos, amigos? De momento, hoy se ve. A ver mañana. Mañana qué vamos a ver. Hay mucha competencia. Mañana va a estar duro, pero ese reservador, para vos plantar de batalla siempre. Bueno, acá me supongo que estarán los tramos de mañana que están bastante complicados, ¿no? ¿Pero gusta el chulo? Para mañana hay que dejarlo botar un restaurante. Bueno, suerte, que vaya todo muy bien. Suerte, Martínez. Raúl Martínez López. Otros parentes, dos pequeños pero grandes. David Rivas, José Villez, ¿cómo estamos? Supongo que mañana hay que darlo todo en un rally que siempre se echará bien. Bueno, tuvimos los golpes, también las niñas victorias, pero creo que este rally es muy complicado, son todos ramos novos, muy complicados, siempre me han de aportar, pero bueno, tenemos aburridos, está claro. Oye, pero mañana vai estar a cousa bonita, pero os tramos tan complicadísimos. Cal é o que máis che gusta dos da mañá? Pois, non se sabría decir, a ver, os tramos en Lugo a mí gustan todos, porque gustan os tramos complicados, con zonas moi rápidas, estreitos, son tramos técnicos, gustan en xeral todos os tramos, é certo que están especialmente máis complicados pola mañá, con as zonas estreitiñas e con moita grave e demais, pero son todos super bonitos e super técnicos, e ao final, a pelear e intentar gañar. Vamos a intentar ganar, que haya suerte, que vaya muy bien. Gracias. Aplauso para él. Otra escudería Miño Lugo, Clemente Álvarez, ¿cómo estamos? Estamos espectaculares, con organización de él, no se puede pedir más, coche moderno, está increíble. Oye, es increíble, vaya rally que nos plantexades aquí na escudería Miño Lugo, vaya rally máis chulo, ademais. Oye, o rally máis antigo do campeonato gallego está dando batalla ano tras ano. Ahí estamos, vendendo Lugo o mellor posible, claro que sí. Sorte para mañana, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Sorte e un aplauso para él. Bueno, ahí seguimos, otro de los habituales de Gallego. Marcos, ¿cómo estamos? Muy bien, contento de estar aquí. Outro ano máis en San Froilán, dale da casa. Outro aí da casa, contento de que vaya a Casabria,
Vaya afición que tedes en Sarre, así te esperantero demais. Outro día había unha chele xente na presentación tamén. Hai moitas ganas de rally en Sarre, é un tramo moi chulo tamén. Oye, como che gusta máis Gollán? Como é agora ou como era para o ano pasado? Gollán é Gollán. Bueno, amigos, sorte, que rematedes o rally, que pagades o mellor posible. ¡Forte aplauso por eles! Bueno, aquí tenemos otros dos grandes protagonistas. Vamos a mirar para el público. Dani Verdomás, un joven sobradamente preparado que venga a disfrutar de este rally, competiendo en la Toyota Iberian Cup con muy buenos resultados. Dani, Lugo, una escuela fantástica para seguir jugando carreras en la Copa. Sí, por supuesto. Ahora que estamos con unos primeros puestos dentro del Toyota para subir el Cup, pues bueno, tengo la intención de rodar un poco, que ya por experiencia los coches que estamos tan bonitos como son aquí los rallies de Portugal. Bueno, esperemos que todo vaya bien, que poder brindar un espectáculo público. Bueno, agradecer a todo el público de la banda, agradecer a él, está haciendo una temporada increíble, espero que sea posible. Oye, supongo que habráis tenido compromiso también con Álvaro Pérez, pero tenemos aquí un recambio de lujo. Javier, apunta hasta todo, macho, eres un crack. Sí, está claro, ¿no? Ya desde el primer momento que me dijo, oye, San Freiland, por supuesto, vamos allá. Agárrame en tu bata. Sí, aparte un rally bonito, rápido, difícil, de los que gustan de verdad de correr en gallego y nada, esperamos dar un buen espectáculo al público y que lo disfruten como nosotros dentro de la noche. Yo te voy a preguntar a ti, porque yo sé que no eres más discreto, yo te voy a preguntar a ti, ¿cómo un pilotazo como este, en un coche competitivo, que esperamos, dónde nos vamos a meter en la clasificación? Tú que eres un tío que donde pones el ojo pones la bala. No vamos a discutir con la almohada. Pero bueno, habrá que meterse en el primero, mire. Bueno, a ver, el objetivo es hacer los máximos kilómetros posibles, rodar lo más alto que podamos y que Dani siga sumando kilómetros y cada vez más a gusto con el coche. Y donde estemos. Bueno, Dani, suerte, que vaya todo muy bien, que disfrutemos con vosotros, que seguro que lo vamos a tener y que sea lo mejor posible, que estamos esperanzados que consigáis un buen resultado. Muchas gracias, un abrazo a todos. ¡Aplauso para ellos! ¡Aplauso de nuevo para Dani! Dejadme para el pide, como el Toyota. Ahí venía. Ahí veis con la vacunación alternativa de Iglesias, ¿cómo está tu equipo? Bien, bien. La verdad que bien. ¿Ganas de correr cuánto tenemos en este periodo de Cenoteco? Muchas. La verdad que llevábamos muchos años esperando a venir a este rally, siempre nos gustó. Y nunca, la verdad que nunca tuvimos oportunidad de venir. Y este año, bueno, pues, bien, después de 12 años que quería nuestro amigo Dani de NS Motorsport aquí de Lugo que viniéramos, pues al final lo conseguimos. Pues a disfrutar y a dedicárselo a NS y a todos los que os vean. ¡Suerte! Gracias. ¡Aplauso para ellos! Más equipos. BMW, dorsal número 15, con Alberto Blanco, de Marco Total. No para porque tengo un problema mecánico. Estaba tirando agua ahí y dice, no paramos para que ver si llegamos y separamos de ahí de Monteiro de Rey. Más equipos. Dorsal el número 24. Otros dos equipos que da gusto ver a bordo de Suzuki Swift, en este caso, competiendo con la escudería organizadora Marco Rodríguez, David Fernández, Rally de Casa también. ¿Cómo estamos, Marco? Bueno, un poco nerviosos. Es el tercer rally que corremos y vamos a disfrutar mañana.
Bueno, seguro que se plantea un rally chulo aquí desde la escudería a la que pertenecéis. Sí, hay un montón de participantes y es una cosa que está yendo para esta noche y esperamos un día muy divertido, un rally muy bonito. Oye, vaya, Davidín ahí también, con el Peque, haciendo afición, exactamente. Bueno, David, supongo que una carrera más con muchas ganas. Sí, la verdad que sí, después de lo que va de temporada en el volante, tener la oportunidad de estar en un coche de estas características que me traen en casa es un lujo, disfrutar de ello, pasarlo bien y llevarme entero a la meta como una camisión. Bueno, pues que haya suerte y suerte también y mucha dedicación por ese Peque, cuidado con el móvil, que vaya bien, suerte para mañana, amigos. ¡Suerte! ¡Aplausos al equipo local! José Manuel Arias, Iván Fernández, ¿cómo estamos, equipo? Bien, preparados para disfrutar mañana y... O tramo que máis vos gusta, cale? Buscamos todos, porque somos aquí, bueno, son todos conocidos. Pero algún lle teredes ganas? Porque sí, un tramo de Mota, que é un tramo que nací ali prácticamente ao lado. Tramo de Lugo Guntín. Sí, Lugo Guntín, sí, a Mota antiguamente. A Mota antiguamente, por os máis bellos do lugar. Sorte, amigos, que vaya todo moi ben, que os disfrutedes. Aplauso para eles. Vamos a doblar la puerta. No te dejo de pensar que te Los equipos protagonistas los Rally de Lugo. Ventura, Antonio Fernández Valcarte. ¿Cómo estás, amigo? Muy bueno. Por aquí otro lado. A ver qué pasa. Oye, cambiaste outra vez de montura, deixacho de 5, volves aos Mitsubishi. Como foi iso? Non sei, eu sempre me encontrei moi cómodo con Mitsubishi, e a verdade que o rendimento non lle permite maior culpa miña, pero non, por iso decidimos volver a ver. Oye, pero ben armado, é un R4 con maior manda. Sí, xa, para vir a tentar loitar con eles hai que ter algo parecido. E podes loitar con eles, con este Mitsu, hai alguna diferencia? Vamos, mañá sabremos, pero eu creo que sí que se pode. Algún sitio ganará, non sei, pero non. Vas de poñer duro, iso gústame. Dalle caña, sorte que vaya todo moi ben, Ventura. ¡Aplauso de Lugo! Para José Manuel. Noche número 21. Marcial Tela, ¿cómo estamos, amigo? Buenas tardes, ben. Boas noites, xa. Bueno, boas noites. Bueno, con ganas, supoño, deste San Froilán tamén. Sí, o rally da casa sempre ten máis ganas. Correcto. Cal é o tramo que máis che gusta xente da casa? Pois o tramo que máis me gusta é o da Mota. Ollán, perdona, Lugo contigo. Lugo contigo. Bueno, pero por a mañana a cousa vai estar complicada tamén para o BMW. Moi complicada, levamos moitos cartos por cartos diante, vai estar a cousa moi complicada. Van poñer iso perdido. Sí, moi perdido, pero bueno. Habrá que dar un bo espectáculo. Intentaremos. Sorte, que vaya todo moi ben a disfrutalo. Moitas gracias. Aplauso para eles tamén, Marcial Tela. Otros dos protagonistas. Aquí vamos a hablar castellano, porque el gallego, Adrián. Sí, por supuesto. Pero vives fuera, en Cantabria. Sí, ahora llevo un par de años fuera por trabajo pero siempre me gusta venir a mi tierra. Oye, escúchame. Ganas de rally, tienes que tenerlas todas para venir aquí a San Froilán con un rally tan duro como este. Siempre me gustan los retos difíciles, ¿no? Y yo creo que San Froilán es uno de los más difíciles y claro que sí, muchas ganas. Escúchame, estuviste haciendo un papel en las pruebas en las que competiste este año, increíble, pruebas nacionales en las que por tiempos estabas metiendo en el podio y estabas haciendo un rally de 10. Aquí esperamos lo mínimo, como mínimo lo mismo, vamos. Sí, la verdad que sí, las últimas pruebas que hice quedé primero, el otro día en la Copa de España estaba con Meir y con Efrén, y con Serre con Efrén, y a ver si mañana soy capaz de estar arriba también.
Pues queremos que tengan toda la suerte del mundo, que se dé la cosa lo mejor posible, que hagamos una bonita lucha, que te metas en cabeza también. Yo al menos lo voy a intentar, ahora que sea lo que sea. Suerte, amigo. Muchas gracias, Laco. Aplausos para Adrián Cortés. Oye, otros dos grandes protagonistas, Vaya Rally San Froilán, que hemos presentado. Adrián Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que otro reto más, ¿no? Poder disfrutar de este San Froilán, de este Rally de la Casa. No fue demasiado rallies en toda la temporada, pero sin más, justo si podemos también estar en la casa siempre es un plus. Sí, contento de poder participar en este rally, el rally de casa. Supongo que este año será la única participación que podremos hacer, entonces tratar de disfrutar al máximo. Oye, el Teurimán también, rodado ahí con Pueblillo, también aprovecha el rally de casa, son de su familia de más rápido. Sí, me gusta mucho la carrera, desde pequeño con mi padre que corría, pues bueno, siempre disfrutando del mundo de las carreras. Ahora que nos dedica muchas, además, el año pasado el campeonato. Y nosotros, bueno, tendremos nuestra carrera, debemos intentar romper el ritmo rápidamente, porque ya llevamos tiempo parados, adaptarnos un poco al cogido que veamos. Yo tengo que agradecer que pudieran venir conmigo esta edición y hacerlo lo mejor posible. Oye, esa parte del ritmo te va a impedir meterte arriba o vas a luchar con la experiencia que tienes, habiendo sido piloto oficial, en intentar meterte en la zona alta de la clasificación. Bueno, es un rally largo. Creo que cabeza consigue mucho ritmo, porque durante todos los años hemos visto muchas carreras, siguiendo los campeonatos, a un ritmo muy alto. Ella también no lo resiste, porque la gira de porque fue de las cosas que quiere traer. Nosotros creo que ahora mismo no estamos en ese ritmo, porque llevamos mucho tiempo parados. Y así que vayamos a 5 kilómetros, pues intentaremos ir tratando más rápido. Llevamos un coche en la categoría de 5, un R5. Creo que el año pasado estuvimos cerca, este año creo que ellos están apretando bastante cosas. Bueno, el Coqui, supongo que también es un placer acompañar a un grande de las carreras como Adrián. Sí, claro, es un placer contar con Adrián, hay puntos en el máximo. Yo tengo muy claro esta oportunidad y a ver. Bueno, seguro que vais a disfrutar. Esperemos. Bueno, suerte equipo, que vaya todo muy bien. Este aplauso de lujo para todos vos. Suerte. Arráncate a la seguimos, Rubén Santana, Oscar López, ¿cómo estamos, amigos? Muy bien, muy bien. Oye, yo digo, no me quería ver nada vos aquí, encontramos como esta mañana, de complicados, aquí con la tía trasera, intentar salvar todas esas curvas, porque aquí intentando pasarlas, salvarlas. Sí, ya estamos a la mañana hablando, siento por Adrián, pero no sé un tiempo. Entonces, pensamos un poquito de esta historia. Pensamos un poquito de esta. Bueno, antes de arreglar Juan seguramente eso, pero ahora toca disfrutar, porque con este coche hay que poder disfrutar con tantas campanas, el que la gente se pone de pie con un coche también. Eso siempre. Principalmente, al espectáculo, queríamos saber si grabamos alguna vez versos, si no vemos un coche, a ver lo que nos demos, pero bueno. Y hay que ir, porque yo otro. Pero seguro que no vais a dar lo posible. Tú vas a sentar hasta la otra. Suerte. ¡Aplauso por él! Diego González y David González. ¿Cómo estáis, amigos?
Tenemos aquí, se cae rally, vamos a dar unas vueltas por aquí. Oye, supongo que una motivación sería no seguir tan arriba, también el disfrutar de estos tramos tan difíciles. Bueno, motivación es intentar acabar aquí. Perfecto, con eso. Marchamos noches explicadas que bueno, en algún momento tiene que cambiar las tornas si se quiere lo más posible. ¿Cuál es el tramo más complicado de ver? Ponce, Outeiro de Rei. Bueno, pues a medida que pase ese tramo recto ya está todo bien. Suerte, amigo. Aplauso para él, doctor de la serie. Oye, molesta ruido, pero como para ver un matrazo de este armado. Con esto, disfrútase de verlo. Sí, eso sí, trasto bello. Ah, no es bello para vos. Salida bella para tocar. Eso está. Para mañana va a haber un niño chulo, pero estamos tan complicadísimos. No estoy pensando, no sé lo que es muy difícil como. Muy difícil, no sé, no está, as suas cousas, nos íbamos da mañá, temos bastantes trampas, pero bueno, salir a rodar o máis forte que podamos, ben bastante podemos ser. Se non traballan por mosteiro, vamos chulo. A tirarlle do gatillo aí a disfrutar, meter ferros para arriba con ese portón. Sorte, amigos, ¡aplauso, Y ahora vivo en las 360, sin pensar, yo no entiendo 80. A los participantes, Santi Mercurio, Descansas, ¿cómo estáis, amigos? Aquí estamos, un mano más a disfrutar de este rally. Rally bon, rally chulo. Con este coche, con su que estamos estreitos, complicado, ¿eh? No, a pasarlo ben, a rodar, a disfrutar, nada, a volver a correr que tiñamos ganas. Desde logo que sí, oye, cal é o tramo que máis nos gusta destes que hai aquí? Gustar nos gustan todos, eu penso que o máis divertido vai ser Pol, que é todo cruces, é un tramo que está máis sucio, pero o resto todo cruces, a pasarlo ben, poder disfrutar así. Se coincidíramos así noutras cousas na lotería, por exemplo, éramos millonarios, porque a mí encántame por Mosteiro tamén. Santi, sorte que vai a tomar ben. Moi ben, moitas gracias. Aplauso para eles, Santi Permuy, Gonzalo Meroquín. Vais mirando César González, Gonzalo número 14 que temos con Máximos, animando, dando todo, e vos deseando comentar. Boa, como estamos? Aí estamos, deseando que chegue mañana tamén o tramo. O primeiro, Monsi, que é o que máis vos gusta ou non? Gústanos todos, pero o primeiro sempre é o que dá ese peso de empezar a jornada. Vamos, pasalo para romper esa barrera e seguir continuando todo o día. Bueno, supoño que é un rally bonito, pero un rally duro tamén. Este creo que vai ser un rally moi distinto ao que vivimos en outras edicións. Rally completamente novo e con moitas sorpresas. Algo complicadillo, pero bueno, vamos a ir dando. Hai que ir dándolle. César Diego, que vaya todo moi ben. Sorte, amigos. Gracias a vos. ¡Aplauso para él! César González, Otros aspirantes puede a Miño Lugo, Adrián López, Lucía Freire. ¿Cómo estamos, amigos? Bueno, le vamos nerviosos cantos días, cantas semanas ya. Estamos deseando sempre que chego rally da casa para disfrutar, ou non? E cal é o objetivo? Acabar. Pero habrá que correr. Sí, para acabar, é o que quero. Escoitame unha cousa. Se che digo que o tramo de Pol Mosteiro máis divertido para este coche,
Estás de acordo comigo ou hai outro que che guste máis? Sí, a mí é un par de gusto. É o que máis che gusta? O Corvo, dicen sí, a ver, o Corvo. Bueno, o Corvo chulo tamén, ten un rasante, ten unhas zonas bonitas, vai ser chulo pasar por aí. Todo rally bonito, rally duro. A escudería Miñaluco foi un parte importante. Vos sodes un dos representantes da escudería, os que corredes baixo ese paraugas e merecedes fazer o mellor posible tamén. Cada sorte que vaya moi ben. ¡Aplauso de Lugo! Para... Bueno, ya que llega otro dos utensilios de pro, Pío, Pedro Reja, Daisy González, ¿cómo estamos, amigo? Todo bien, todo bien. Bueno, ganas de rally, más no puedo ver. Sí, ganas ahí, como siempre, estamos en la casa. Escoita, non che vou preguntar cal é o treino máis segundo que se llegue ao Corvo. Sí, entre eles sí. Entre eles sí. Bueno, e hai outro que tamén te gusta bastante, Galo. A moto tamén mola, os últimos todos, pero bueno, o Corvo é o Corvo. É o Fondarín. Exactamente, no, é un tío valiente, a moto está moi complicado, o Lugo Montín, Sí, estaba moi complicado, pero bueno, é un divertido, mola. Ya o corrente co piloto. E un con tanquela tal, pasará ben, nada. Xa choveu, sí. Bueno, amigos, desexamos toda a sorte do mundo, que disfrutedes do rally da casa, que ben o merecedes, e que vos por podedes estar aquí sempre. Que vaya todo moi ben, e vemos ao final do rally que ben o merecedes acabar o mellor posible. Pues moitas gracias. Sorte e aplauso para Pedro Reja, Daisy González. Aquí tenemos a máis protagonistas, outro dos duros batalladores do campeonato, Alberto Otero e Jordan Márquez. Alberto, benvido de novo ao campeonato. Mira que te prodigas pouco nas carreiras, pero estamos contentos de que estés aquí porque ás veces que ves sempre das a talla 100%. Sí, bueno, podemos facer moitas carreiras, tipos de traballo, podemos entender a todo. Entonces, como esta é unha das carreiras cercanas a casa, ya estamos terminando a temporada, pues, bueno, nos animamos a vir aquí, a intentar disfrutar o máximo posible e salga. E por que como N5? Bueno, porque o coche é un R5 que tiñamos en propiedade, vendímoslo, ahora mesmo teño coche, entonces alquilar é o máis económico, relación calidad-precio, a mí parece o mellor. Sí, señor, non sabía que venderes, pero bueno, sorte, que vaya todo moi ben, que disfrutemos con a vosa actuación, que seguro que vai ser excelente como sempre. Muchas gracias. ¡Aplauso para el presidente de Cáceres! Competente me rompe pedazos, es lo que quiero, pero no hice caso. Me di cuenta que no tuyo paso. Outro dos equipos que sempre prega a pena falar con eles, Guille Vilavedra e Luque. Temos que decirvos a todos que este é un dos equipos becados por a Federación Galega de Automobilismo que compiten neste fantástico N5 e que, bueno, non están dando toda a sorte que merecen, pero seguro que chega San Failán, que é un gran rally e que o Santo axuda tamén a que se pongan as cousas ben. Guille, Luque, como tales? La verdad que no muy animados. El tema del quinto está delicado y tal, pero bueno, vamos a intentar adaptarnos a ese ritmo y intentar ir. Oye, vaya rally que nos prepararon aquí, escudería Milla. Ahora está muy guay, está guapísimo. Estaría mejor en agosto, pero bueno, un rally amplio. Con rezar para que non chova se chega. Bueno, xa non sei que será peor, porque os tramos tan delicados se van a estar con trampas, se chove, cambia los chichas, tal, son que non se tocar. Pero de esta maneira, con las secas, con las mensuras, non sei, quizás esté un pouco máis tramposo. Bueno, esperamos que as cousas vayan o mellor posible, non vos vamos a preguntar por ese tipo que seguro que rematar o máis arriba posible e desexamos que as cousas vos vayan como vos merecedes, que é excelentemente ben. Sorte, amigos. Un millón de gracias. Sorte, aplauso para eles, Guille Villavedra e Luque.
Más equipos. Llega el equipo senior de Ribadumia, un equipo que siempre presta a ver. Tirín y Bárbara. ¿Cómo estáis, amigos? Bueno, todo bien, aquí andamos. A ver qué podemos mañana. Oye, mañana queda un rally espectacular, un rally dos que se molan, dos que vos molan, que creo, eu non. Sí, a ver, pasar un pouco por las zonas de esos primeros tramos de terra, e depois correr de verdade por la tarde, en zonas rápidas. Bueno, tedes un aliciente sempre que é ganarlle ao equipo senior, porque aquí a luta interna ten cabela, e hai que ganarlle ao pai, porque senón mal vamos, poucas carreiras máis vamos poder. Sí, a ver, pero bueno, tampouco é nosa liga semana de ganar e intentar de non sumar por nada. Entonces, facer a nosa carreira sin nervos e intentar non romper ni chocar o coche. Pues desexamos toda a sorte do mundo que é como mereces. Sorte, amigos, e vemos o final que vai a acabar. Muchas gracias. Aplauso de nuevo para todos ustedes. Tirín e Bárbara. Arranca Morales, siempre va. Siento ese amor, ya no me amo. La gente de los no la soporto. Otro de los equipos que hay que tener muy en cuenta, este equipo siempre se mete en la parte alta de la clasificación. Son grandes volantistas. José Lavera, Néstor Casar, ¿cómo estás, amigo? Bueno, seguro que ven, porque ti eres un tío de los que llevamos ganas 200%. A ver, pode chover, algo complicado para ver como día. ¿Prefieres que chova o que se quede así quieta cosa como está? Un pouco máis tempo, pero con tempo. Bueno, ¿dónde vamos a intentar meter o pequeno DS3? Pois sorte, que ven a meretedes, que vaya todo moi ben, ánimo e disfrutar, que queremos disfrutar con vos como sempre. Aplauso para José Ramiro Néstor Casal. Bueno, ya antes parábamos con equipo junior de Ribadumia, ahora tenemos que parar con senior. Jorge, Tino, Jorge, ¿cómo estás, amigos? Bueno, de momento ainda non chove. Sí, a verdade é que de momento non chove. No momento de estar, xa estaba chovendo, así que tiramos por un sitio. A ver se aguanta. Que preferimos mañá? Que caia algo de chuvia, que se complica máis, que vaya xente máis tranquila, ou todo como está, que está complicado de mierda? Complicado xa está complicado, pero bueno, tan que chover, pois ibas a complicar máis, pero a mí gusta que se complican as cousas, así que eres un tío valiente, como sempre. Sí, sempre hai que salir fuertes. Si chove, pois vai estar a cousa complicada, pero hai que correr. Bueno, amigos, sorte, que ven a meretedes, que teñades un bo rally, que botedes unhas bonitas carreiras, que queremos divertirnos con vos como sempre. Gracias a vos. Sorte, aplauso para Cristina Jorge Iglesias. Lo que no diga que no tormenta, me tiré como el consorte. Que quiero darle porque ya no estoy pa' que a mí te enamores. Ahí tenemos a Maximus vestido de piel y también, como que no, fantástica a estampa, patrocinador rally y o patrocinador del campeonato. Aquí están Pablo Blanco y el Quintana. Oye, pido un fuerte aplauso para esta pareja, que somos actuales vencedores con volantes mercados pecados de la Federación Galega de Automovilismo, y que están haciendo una temporada increíble. Vamos a hacer manos por ahí para que nos vean su gente. No, aquí hay dos, ahí, arrímate para aquí. Bueno, Pablo, rally bonito para disfrutar. Se está acabando la temporada, no sé qué se sabe usted. Sí, ahora mismo rally son delicados, porque hay menos clubes que como
se chove, pues vai complicar máis. Eu non teño que para o que sería o siguiente, entón probamos a limitar o máximo, e, bueno, estamos moi contentos de poder vivir con isto. Ahora sí, é unha pena que esté aquí. Bueno, aquí día nos vamos a preguntar por los rally, porque se sabemos que es un rally fantástico, que nos vamos a preguntar por qué va a poder multiplicar, porque fue el mejor plato de comida que comiste esta semana aquí en Lugo. Cuéntanos estos días. Este tipo esta semana a ver que se te invita a Pablo y a Reite, a ver si a tener mañana todo bien, millón. Aquí, estando en Lugo, pulpo hay que probarlo sí o sí. Sí, bueno, también de por una zona de pulpo, bueno, a ver qué hay. Bueno, mañana hay que votar una carrera a 200%. Esto acaba, sí, Pablo. No sabemos dónde llegaremos a lo que ven. De momento, carrera que está en el proceso de temporada, que está en el proceso que es verdaderamente impecable. Líderes, la Top TP, la Pirelli, líderes, la Gara N5. Bueno, más no se puede pedir para un equipo que Viñales no te trae saxo, ¿no? Pasado. Sí, la verdad es que un coche anterior a la Pirelli que se cambió totalmente. Y sinceramente el Ferrari es complicado, o sea que para el Ferrari, gracias a que actúas nuevos dominantes están ahí, entonces bueno, vamos a intentar sacar bien todo lo que le vamos luchando hasta ahora, sin más, claro, que antes de hacer las cosas dejando falta. Amigos, deixamos o primeiro coche, despedimos con este fuerte aplauso da cidade de Lugo, Pablo Blanco e Ian Quintana, os pecados da Federación Galega de Automovilismo, que van a tomar parte xa nesta ceremonia de salida, e vamos a pedir que me acompañen nesa conta atrás, que di 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Pablo Blanco e Ian Quintana. Otro aplauso para un nuevo Paco Dorado. El José Pinchón. ¿Cómo estamos, amigos? Encantado de estar aquí. Oye, me suena de algo este entorno, no sé. Sí, la verdad que estoy encantado de estar aquí en casa, es alguien muy especial siempre para mí, estoy encantado. Da gusto venir aquí, correr un rally como este, sobre todo duro como este, porque es un rally complicado este San Froilán. Yo creo que de los más complicados que hemos tenido este año, la verdad que los tramos son chulísimos, todos nuevos diferentes con respecto al año pasado, o sea que van a ser exigentes. Oye, ¿qué significa para ti, Paco, el estar pasando por esta zona que tanto te suena, que tantas veces pasas cada día? ¿Qué significa para ti estar aquí en la Plaza Mayor, estar en la muralla, estar en tu casa, como se suele decir? Es emocionante, tampoco quiero pensarlo mucho. El año pasado, la verdad que lo tomamos, ¿sabes? Quizás con demasiado tensión, demasiada presión, y la verdad que este año estoy muy relajado, estoy muy a gusto, ya sé lo que es todo y estoy disfrutándolo mucho más que cualquier otro año, o sea que realmente lo estoy disfrutando. Déjame saludar aquí a tu mano derecha, nunca mejor dicho, un crack dentro y fuera del coche, José Pizón. Josito, ¿cómo estás? Estoy bien, perfecto. Muchas ganas ya de arrancar. ¿Hay ganas de dar caña o no? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? El Victory me ha cargado mucho, pero vamos a Se lo vais a poner difícil. Vamos a pelear la victoria, sin una duda. ¿Cuánta presión tiene aquí, Marina? De momento está tranquilo, mañana ya me entrará. Bueno, pues vamos a darlo todo, a disfrutar del rally y a disfrutar como merecéis del rally de casa. Grandes personas y grandes pilotos. Y el aplauso de todo luego para Francisco Dorado y José Víctor. Suerte, amigos. Y vamos a acompañarle otra vez en esa cuenta atrás. ¿Qué dice? ¡Cinco!
Oye, un aplauso para Alberto Meira y Avelino Martínez. Grandes animadores del certamen de este año. Una victoria en el Rally Pato Titón y peleando las victorias hasta la 10ª con el actual del campeonato. Alberto, buenas noches, buenas noches. Luego, rally siempre complicado, pero da gusto venir aquí, ver a la afición y sobre todo competir aquí en tus campos. Y la verdad es que sobre todo disfrutar. Tenemos un rival bravo para estar todo el año pisando en los talones. Va a ser aquí en Lugo, donde por fin podamos pegar nuestro cara. la nivel y vamos a seguir peleando esta temporada y así. Bueno, para intentar evitar que el campeonato de Galicia de Rally 2022 se finiquite en este rally está Alberto Meira. Lo voy a intentar con todas las ganas, pero yo quiero pediros un aplauso para este pequeño gran hombre que se llama Avelino Martínez y que hoy ya podemos decir virtualmente, pero vamos a esperar a que se acabe el rally para confirmarlo. Sumará su segundo campeonato gallego absoluto de rallies como copiloto. ¡Fuertes aplausos para Avelino Martínez! Avelino, supongo que feliz, emocionado, contento y faltaba redondear la faena que también no fuera Alberto, ¿no? Claro, no tenía que todo el equipo contigo, pero bueno, las circunstancias que hay estamos haciendo una temporada fenomenal. Todos los rallies a la décima como piloto de los maratones de España. Y bueno, mañana hay que derrotar la victoria y a ver si podemos celebrar el título y celebrar el rally, que es muy complicado. Desde luego, si ya no le quiero preguntar a Alberto, si te quiero preguntar a ti, porque yo sé que en la derecha se pasa también como conduciendo. ¿Cuál es el tramo en el que más se disfruta? Bueno, a mí me gusta no ser muy rápido, ¿no? La siguiente vez un rato menos muy complicado, todavía por ejemplo el lado de Moya, no rapidísimo, se corre de noche, y para un piloto es muy importante, porque hay que poner riesgo, para ganar primero los pilotos y mejor para que se encuentra. Bueno amigos, que haya suerte, que vaya muy bien, y que por la noche podemos celebrar muchas cosas que tenemos con vosotros. Suerte, Alberto. ¡Aplauso para Alberto Meira y Avelino Martínez González, número 2, que parte desde aquí, desde la Plaza Mayor de Lugo. Vamos a pedir un penúltimo esfuerzo. 5, 4, 3, 2, ¡adelante, suerte equipo! Oye, si antes tenemos un aplauso grande, o mayor dos aplausos ten que ser para o actual líder do campeonato. Leva os mellores registros de hai moitos anos, está a piques de conseguir, si os resultados non fallan, conseguindo o tercer posto, alzarase o 6º título de campeón galego de rallies de asfalto consecutivo. Fuerte aplauso para Víctor Serra, este comienzo David Vázquez. Víctor, buenas noches, ¿cómo están? Mañana para empezar a borrar y disfrutar. Oye, podía tiempo que non viñas aquí a Lugo, e iso quere decir que finiquitabas os campeonatos antes de chegar aquí. Como te atopas vindo aquí a Ciudad Amurallada? Rally difícil, un rally
serán pocos nocturnos, así que nada, vamos a intentar hacer un rally para ser para un cuarto puesto, así que vamos a ir con cabeza, no cometer errores e intentar pelear por los rallies. Pero vamos a intentar ganarlo ou vamos a conformarnos con o resultado según vaya indo a cousa? Aí está claro que vale un cuarto, pero bueno, cuando se non va a cumplir como é habitual en mí, así que nada, intentar que todo salga ben, non cometer ningún erro, todo para que se aguante e intentar ese sexto título consecutivo que é o objetivo. De momento, os 5 títulos de piloto e outros 5 de copiloto para este home que está aquí, que fai o resto do traballo que non é conducir, ou seja, todo o demais. David Vázquez, como estamos? Hola, ben, gracias. Bueno, supoño que volver con Víctor outra vez, xa o fixeche outro día nos Rías Baixas, pero é un placer volver a poder carreiras un dos tíos máis rápidos de España, hay que decirlo así. Sí, bueno, además de ser el único más rápido de España, un gran primero, tenemos una relación muy amistad, bueno, vamos a poner nosotros más momentitos, capaz de hace 7 años, y la verdad que es un momento. Escúchame unha cousa, que realmente diviertes bastante, aparte de poder fantásticamente o traballo na xenda dereita, cal é o tramo que máis se gusta para poder estar dando notas aí e disfrutar dentro do coche, que é o que vives? Sin duda, para mí, lo que más me gusta es el paso. Es muy rápido y a mí eso para disfrutar de manera donde más disfrutar. Bueno, mañana vamos a apretar las tuercas al tope para intentar ganar la victoria, vamos a ser conformistas, lo que decía Víctor, el resultado hay que tenerlo en cuenta para que intentar ganar también. Siempre diría así, que el resultado no llega, pero es verdad que yo sé que ganar el rally, claro. Vamos a intentar ganar el rally. Bueno, sorte, estamos disfrutando con a pelea de Víctor Ertzua con Alberto durante todo el año. Esperemos que este rally, que es bastante duro, bastante difícil, nos siga a poder disfrutar. Un año más aquí en San Fernando, es un rally fantástico y maravilloso. Y gracias por venir para disfrutar de estos campos. Gracias, Víctor. ¡Aplauso para él! David, a ver que hay unos pequeños submarinos que quieren sacar una foto, los famosos, los pilotos más rápidos. Ahí está. Esa parte, Carlos de Rey. Fuerte aplauso para Víctor Os actuales líderes do campeonato galego. Un cuarto puesto. Vale, para finiquitar o seu sexto título. E vamos a despedirnos como se merecen, aí dándole ánimo máximos, decíndole combatido de Optimus Pro, vas a lograr la victoria seguro. Último esfuerzo, esa contra atrás, que nos di, 5, 4, 1. Bueno, amigos, esto fue todo. Gracias a sus autoridades, gracias por estar aquí, gracias a todos vos. Mañana queda un bonito día de rally. Disfrutadlo con seguridad, disfrutadlo con cabeciña. E a noite veremos os mellores clasificados no Centro Comercial As Termas, ali no parque do Centro Comercial, donde ponemos punto final a esta 44ª edición do rally. Sorte a todos, que vaya muy bien, disfrutar o rally con cabeza. Aquí tenemos ao cochetero, José Luis, ¿cómo estamos? Bien, animado. Vaya con piloto que levas, estamos creando escuela ahí con Chloe. Pero para correr, hombre, tiene que prepararse. Bueno, pero está disfrutando do rally, que é o que mellor vai, sobre todo con moita ilusión con este rally San Froilán, ¿verdad? Tiene que empezar así y después vendrán otras cosas, claro. Bueno, sorte mañán, que se deben o traballo, que vaya todo o mellor posible, e que as novas xeracións tamén vayan tomando nota, tomando o relevo tamén que se acopa. Bueno, solo pido que a xente se coloque ben, para que todo salga ben, e se a xente se coloca ben, seguro que todo vai salir ben. Terminaremos todos contentos. Gracias polo vosso traballo, un saúdo. Gracias. Sorte para eles tamén, para a de seguridade, amigos. Mañán queda todo o rally por diante, nos despedímonos recordándovos que en o canal de Rally Streaming en YouTube vades a ter o rally directo con entrevistas, tempos e demais. Sorte para todos, que vayan moi ben, saúdos, chao.